clase, durante la charla, no solo hoy, sino en todas las que vengan a continuación, para todos aquellos que nos puedan acompañar y nos quieran acompañar. Entonces, lo que pueden hacer es levantar su mano, activar su audio o me escriben en el chat. Acá me aparece, me sale la indicación en el Zoom y yo puedo leerlo rápidamente y responder, ¿no? De modo tal de no hacer, digamos, hacer un conversatorio en vez de un monólogo. La idea es que acá podamos hacer sinergia. Ya, la palabra sinergia es una palabra que me gusta bastante porque acá la idea es que podamos juntar todas las experiencias que ustedes tienen respecto a las que por ahí he tenido la oportunidad de poder recopilar y ver, digamos, poder discutir, ¿no? Han habido veces en las cuales, cuando he estado dictando este tipo de charlas en otros lados, por ahí alguno de los chicos me decía, yo tuve este problema y lo hemos resuelto así. O de repente al revés, yo tuve este problema y quisiera ver cómo lo hubiesen resuelto ustedes, ¿no? O ustedes, bueno, no sé. Y por ahí que hacíamos una lluvia de ideas y eso realmente enriquece tremendamente estas clases. Así que sería ideal, sería muy bueno realmente que podamos por ahí generar un tipo de discusión de ideas, por ahí que podamos aterrizar problemas, soluciones, qué otras formas podrían haber sido resueltos algunos problemas. Y para eso justamente hemos tratado de acomodar todo el curso en 3 módulos. El primer módulo va a estar referido a aspectos técnicos relevantes. Yo sé que muchos de ustedes de repente han ya acabado la universidad hace algún tiempo atrás, otros recién no han estado acabando, y por ahí hay algunos temas que sería interesante y que podamos estar todos, digamos, parejos de la mejor forma, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Muchas ideas, muchos conceptos por ahí, a veces por el poco uso, se nos olvida o se nos pasa, ¿no? Entonces, la intención de este primer módulo, que lo vamos a ver hoy día y la próxima clase, clase 1 y 2, vamos a poder aterrizar varios conceptos, varias ideas importantes como para estar a la par. Y un tema importante que a mí me gusta siempre recalcar es que vamos a ir siempre de menos a más, ¿ya? Para algunas personas de repente al inicio les va a aparecer algunos puntos, algunos temas de repente relativamente básicos y después vamos a ir ahondando un poquito como para poder llegar al meollo del asunto. Nuevamente todo enfocado al tema de sistemas de contención y sostenimiento con anclajes, ya sean anclajes activos, pasivos, temporales, permanentes, o sea, eso lo vamos a ir discutiendo. Entonces, los aspectos relevantes son estos los temas que vamos a ver. Vamos a hacer un especial énfasis en los aspectos geotécnicos. Por ahí vamos a hablar de análisis de estabilidad, de los factores de seguridad, de por qué se usa uno, por qué se usa el otro, qué técnicas debemos usar, qué técnicas hoy en día se suelen utilizar en nuestro país, al menos acá en Perú. Por ahí voy a darles algunas ideas de otros países, pero en rigor vamos a tratar de acoplarnos a lo que se ha podido ver y desarrollar acá en nuestro país. ¿Ya? Hay un punto también adicional que es una introducción a elementos finitos. No es mi intención enfocarnos tremendamente en esto porque acá en CETRICLAS hay un curso especial, específico, justo, que refiere al tema de elementos finitos. Entonces, con la intención de no repetir ni por ahí acumular información repetida, que yo estoy seguro que de repente alguno de ustedes ya ha llevado o está llevando alguno de esos cursos. Entonces, la idea pues no es que estemos repitiendo cosas. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una pequeña vamos a ir, digamos, a aterrizar todo el tema de elementos finitos, tratando de llevarlo al tema de sostenimiento y estabilidad de luz, ¿ya? Con anclajes. El módulo 2 ya está referido al tema de cómo hacer contenciones y sostenimiento. No entraba, entonces como para aterrizar ya le quité el otro término, porque si no se iba a ver muy chiquito, pero bueno, va a estar enfocado en ello. Vamos a ver las técnicas que hoy en día se usan y se han usado. Ahí están, ya van por ahí respondiendo. Ahí en el chat sería interesante que puedan decirnos desde qué lugar nos están escuchando. Sería realmente, a mí me interesaría bastante y estoy seguro que a Centriclass también. Entonces, ahí si pueden, por favor, nos van comentando desde dónde nos están escuchando. Ahí desde Ecuador, desde Chile, les agradezco muchísimo su tiempo. Luego vamos a ver algunas lecciones aprendidas. Llevo usando sistemas de contención y sostenimiento con anclajes aproximadamente pues desde el 2010, unos ya 13 años viendo esto de acá, y estoy seguro que por ahí varias cosas van a ver que antes cómo se hacían, ahora cómo se hacen, cómo se han ido mejorando, cuáles son esas lecciones aprendidas que se han ido resolviendo en el camino, ¿no? Por la práctica misma, la experiencia que se ha ido acumulando acá en nuestro país. Vamos a ver también algunos casos de estudio muy puntuales, más que todo enfocados a los temas que vayamos a ir trabajando estos ítems. Ahí de Colombia también nos están escuchando, Colombia, México. De verdad que qué gusto, qué alegría me da
saber que nos están escuchando desde tan lejos, ¿no? Así que les agradezco muchísimo su tiempo. En honor a eso, voy a hacer el mejor esfuerzo para que esto acá pues termine siendo muy enriquecedor para todos. Vamos a hablar de técnicas de monitoreo, porque hoy en día pues el monitoreo es algo que tiene que ir sí o sí, tenemos que meterle técnicas de monitoreo con el fin de poder corroborar, contrastar, digamos, saber que lo que estamos haciendo es correcto y o las predicciones que hicimos en algún momento son correctas. Las buenas prácticas constructivas, y vamos a ver tres casos. Ya vamos a ver tres casos que, desde Ica también, excelente, hermosa ciudad. Vamos a ver tres casos, uno enfocado a la técnica de muros anclados, que en otros países, por ejemplo, le llaman muro claveteado. Vamos a ver desde el inicio, digamos, cómo deberíamos nosotros ir enfocándolo, en qué casos esta técnica funciona de maravilla, en qué casos debería ver de complementarse. Entonces, el caso que vamos a desarrollar acá y que posteriormente en el módulo 3 los vamos a desarrollar en un software, ahorita les voy a contar esa parte, en un programa de cómputo de elementos finitos, básicamente el programa Slide, que es uno de los más conocidos, los más usados en Perú, y sé que también en muchos lugares de Sudamérica es archiconocido ese programa. Entonces vamos a usarlo, pero vamos a darle un enfoque adicional. No nos vamos a ver el típico muro anclado, que así son los paneles, que llevan anclajes, que el anclaje se calcula así, ¿sabes? Sino vamos a darle un extra, ¿ya? Vamos a hacer un caso donde tenemos que recalzar la casa vecina, ¿ya? Entonces, el caso que vamos a ver acá es justamente el sostenimiento, la contención, básicamente, y sostenimiento de la excavación con muros anclados, pero aparte le vamos a añadir un tema más, que es cómo hacer un recalce a la edificación vecina. Ya, voy a mostrarles un caso que hace muy poquito he visto. Hemos estado justo resolviendo unas memorias de cálculo, unos expedientes, tratando de no llegar a decirles, oye, este es este proyecto, este es el cliente, porque eso obviamente no se puede hacer, pero sí por ahí les voy a dar algunas ideas de qué cosas fueron los problemas y por qué se tuvo que llegar a hacer un recalce. ¿Ya? Vamos a hablar de eso en el muro anclado y como les mencionaba, en el módulo 3 vamos a desarrollarlo con el programita desde cero, ¿no? Porque por ahí de repente, más adelante voy a sondear eso también, vamos a ver cuánto conocimiento tenemos de esos programas, ¿no? Porque hay que de repente no lo conocen y es importante poder adiestrarnos un poquito al respecto. Y también lo vamos a ver, no se preocupen. El segundo caso es el caso del sol nailing, que es una técnica también muy usada, muy empleada en nuestro país para hacer sostenimientos, principalmente en carreteras, en taludes, para hacer cortes. Y acá lo que vamos a ver también es otro caso, y nosotros vamos a meternos de fondo, por ejemplo, no solamente cómo hacer el análisis de estabilidad, evidentemente, cómo considerar el nail, el anclaje pasivo, sino también, por ejemplo, en el diseño de la cara, cómo hacer el diseño de la malla, con el shotcrete, cómo se diseña la plaquita, qué formulaciones son las que gobiernan este comportamiento, en fin. Vamos a ver por ahí también qué dicen algunas normas al respecto sobre la técnica del sol nailing. Y también, nuevamente, este mismo caso lo vamos a ahondar con estos programitas de Cliro Límite para poder verificar su estabilidad. Y como caso 3, vamos a hablar también de sostenimiento de pantalla de pilotes. ¿Ya? Y vamos a hacer algunos casos, qué pasa cuando son pilotes al tres bolillo, pilotes continuos, pilotes tangentes, pilotes secantes. Vamos a ver también qué tipo de armadura se le debe poner al pilote. Vamos a ver esos temas también que a veces uno dice, oye, pero eso no es geotecnia, es de estructura. Bueno, vamos a meternos un poquito, siempre es bueno tener conocimiento al respecto. Vamos a darles algunas ideas, qué pasa cuando tienes acero así, cuando lo pones de esta, lo dispones de otra forma. En fin, esos detallitos también los vamos a ver. Primero va a ser una explicación del caso y después en el módulo 3, que por ahí van a haber algunas fusiones ya, tratando de hacer sinergia nuevamente, vamos a desarrollarlo, ¿ya? Desde cómo calcular la longitud de los anclajes, la cara que debe ir en los anclajes, cómo deben ser los cálculos del acero del pilote, cuál debería ser la separación entre pilotes, los sol nailings también, las separaciones, por ahí yo les voy a proveer algunos Excels, porque se van a dar cuenta que en realidad pues son fórmulas no tan complejas y que con un Excel básicamente podríamos nosotros realmente hacer los cálculos sin problemas, ¿ya? Y por último vamos a hablar el tema de elementos de estabilidad de taludes como tal con este programa comercial. Ya les había adelantado, es el programa Slide de Rock Science, que es uno de los paquetes, digamos, más archiconocidos, no solamente en Perú, sino en Sudamérica. Vamos a desarrollar estos casos que hemos estado hablando acá, son casos particulares. Luego vamos a hablar de las características del terreno en cada uno de los casos, como para que no solamente seamos usuarios, ¿no? La intención acá es que podamos dar un poquito más de información, podamos darle algunas vueltas adicionales con el fin de poder aterrizar todas estas ideas y por ahí, si es que en algún momento futuro a ustedes les toca hacer algo parecido,
quizás ya más o menos al menos tienen una idea, ¿no? De cómo debería afrontarse. Quizás se le ocurra algo mejor. ¿Por qué no? O tal vez se le ocurra otra idea, pero al menos ya tienen un planteamiento y quizás ese puede ser un punto de partida para ir afinándolo. Vamos a ver la superficie de falla, la evaluación de la superficie, de diferentes superficies de falla, y también un análisis pseudoestático. Nuevamente, como les mencionaba al inicio, no es mi intención meternos al tema de elementos finitos porque Centric Class tiene un curso específico de elementos finitos, así que acá lo vamos a tratar de darle el complemento desde el punto de vista de equilibrio límite. ¿Ya? Acá en el chat también nos han estado escribiendo, nos están escuchando desde Tacna, les agradezco mucho. Muchas gracias, Hugo, qué gusto saludarte. Nos están escuchando también desde Quito, y nos están escuchando desde Chorrillos. Miren, estamos cerca, ¿no? Martín, estamos cerca, Martín. ¿Ah? Bueno, eso sería. Si es que nuevamente hay alguna consulta, comentario, duda, por favor, que quieran ahondar al respecto, con toda, levantan la mano, me escriben en el chat o por ahí nos vamos comunicando. O de repente tienen su audio de frente y vamos interactuando. A lo largo de las clases también, con el único fin de poder confirmar que, digamos, las ideas están calando y que por ahí que realmente estamos logrando el aprendizaje que todos queremos, porque al final lo que queremos acá es ir todos de la mano, con amigos, y vamos avanzando, y por ahí que vamos aterrizando nuestras ideas, vamos a ir avanzando hasta lograr el objetivo, que es, digamos, poder que cada uno pueda resolver su propio proyecto, ya sea de muros anclados, con anclaje, digamos, ya sea de un sol nailing, o ya sea de una pantalla de pilotes, con estos casitos que están acá, que justamente están referidos a estabilizar taludes, usarlos como sistemas de contención, y por ahí pues darle la seguridad a los proyectos que en algún momento nos podría tocar afrontar. Entonces, como para poder aterrizar todo eso, van a haber algunas tareas, ya algunas tareitas para la casa, con el fin de poder confirmar que por ahí podemos complementar algo, y digamos poder traerlo a colación a lo que estamos viendo. Por acá me preguntan si vamos a hacer ejemplos en Plaxis. Como le menciono, Jorge, hay un curso específico de Plaxis justo con elementos finitos. La intención no es repetir horas, ¿no? Porque, digamos, por ahí sé que hay varios que por ahí ya están llevando el otro curso y quizás pues escuchar de nuevo lo mismo no les va, no genera mayor interés, ¿no? Entonces, es más, yo los exhorto a que puedan inscribirse también en el curso de elementos finitos, para que complementen el aprendizaje y por ahí se van a dar cuenta que esto pues termina siendo realmente, no quisiera yo usar la palabra sencillo porque en rigor, en geotecnia pues hay que estimar varias cosas, hay bastante criterio por ahí, así que por ahí la idea es que tengamos claros los conceptos, podamos tener claras las ideas y sobre todo saber cómo se hace, no cómo usar un programa en beneficio de lo que queremos. Y no desde un nivel usuario, sino ir un poquito más allá, a ir un poquito más allá con el fin de poder aterrizar todo. ¿Ya? Entonces, bien, si no hay consultas, yo continúo. ¿Ya? Cualquier consulta, por favor, con toda sinceridad, le agradezco a las 63 personas, bueno, contando a mí 62 personas que están escuchando ahora mismo y que nos están visitando, nos están escuchando desde otros países, de Ecuador, de Colombia, de México, de Chile, bueno, y obviamente también acá, donde estamos desde Ica, desde Tacna, desde Chorrillos. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. De verdad que valoro bastante el hecho que nos estén escuchando. Muy bien, entonces, si no hay más, la idea, como les decía, es hacer sinergia. Así que si tienen algún comentario, alguna idea o algo, de repente me dicen, oye, ¿sabes qué, Luis? A mí me parece que esto se puede complementar también de esta forma. Me lo dicen y la idea es poder aterrizar todos esos conceptos. Vamos a empezar entonces con los aspectos técnicos relevantes. Como les mencionaba al inicio, muy probablemente muchos recién acabaron la universidad, otros ya lo acabaron hace tiempo, y la idea es que por ahí podamos estar, digamos, con lo necesario para poder afrontar los proyectos, las ideas y los proyectos que vamos a hacer luego. Entonces, vamos a hablar en esta parte de una introducción, vamos a hablar de los aspectos geotécnicos relevantes y vamos a hablar del análisis de estabilidad. Ahí saludos desde Colombia también. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Empecemos entonces con la introducción. Y vamos a ver algunos proyectos. Ya vamos a ver algunos proyectos. Por ejemplo, este de acá. Vemos acá, esta es una pantalla de pilotes. Este proyecto que estamos viendo en la fotito, esta de acá es una pantalla de pilotes. Ahí están las vigas. Ahí está justo el equipito está haciendo la perforación para instalar un anclaje. Esta foto es del 15 de este mes. O sea, de esta semana. Miren ustedes, este proyectito lo vamos a resolver en clase. Ya como, no, obviamente este proyecto es bastante amplio, pero vamos a enfocarnos en una zona y de ahí vamos a ir hablando un poco también de algunos resultados y cómo aterrizar este tipo de diseños. ¿Está bien? Vamos a hablar de esta idea.
Por ahí un proyectito que a mí me gusta bastante, de hace años, tiempo atrás, yo tuve la oportunidad de trabajar en una empresa justo donde nos dedicamos íntegramente a hacer muros anclados, bastantes muros anclados, y esta fotito es una de las que a mí más me gusta, no solamente porque al costadito está la Costa Verde, y se ve, digamos, esto es en Barranco, acá en Lima, Perú, Barranco, ahí se ve la Costa Verde, justo el Océano Pacífico, sino porque en esta fotito, como vamos a discutirlo más adelante cuando hablemos de estas técnicas, vemos anclajes activos, acá vemos un sol nailing, muro anclado y sol nailing a la vez, ¿no? Porque a veces los proyectos terminan teniendo cierta complejidad y tenemos que mezclar ideas, tenemos que mezclar soluciones con el fin de poder optimizar costo, plazo, poderle, digamos, darle la viabilidad al proyecto, de modo tal de que los clientes pues se sientan la total satisfacción de que lo que se está haciendo pues es una ingeniería base, ¿no? Una ingeniería de valor. Este es otro proyectito que también me tocó, tuve la oportunidad de diseñar y de ejecutar en la empresa donde trabajaba antes. Este es un sol nailing y este es el túnel que se llama Túnel Santa Rosa y es uno que acá en Lima conecta el distrito de San Juan de Lurigancho con el distrito del Rímac. Es un túnel que va por debajo de un cerro, para aterrizar la idea, y justo en un tramo, lo que nos tocó hacer nosotros era hacer un sol nailing. Miren ustedes, acá está una cara de sol nailing. No es tan amplio, no es tan extenso el proyecto, pero sí era interesante porque era una solución permanente. Aparte, también hicimos una especie de paraguas que hoy en día, al menos está acá en Perú, acá en Lima, está muy de moda hablar de túneles. Bueno, acá se hizo una especie de paraguas con la intención de poder cubrir la primera parte del tramo de la excavación. Este es otro proyecto bastante interesante también que me tocó diseñar y ejecutar. Esta es una pantalla de pilotes para una contención y sostenimiento de un talud de arena eólica. Esto es en Pachacamac, en el distrito de Pachacamac, acá en Lima, donde acá hoy en día se ubica el Museo Nacional de Pachacamac, el MUNA, como se le conoce. Un museo bastante interesante, muy bonito, y para construirlo se tuvo que realizar una pantalla de pilotes para sostener un talud de arena. No se ve en la foto, esto debe ser proyecto de 2013 más o menos, y claro, acá no había super panorámico como hoy en día pues existe, no agarraba mi celular, pero sí llega hasta arriba y tienes una altura total de arena de hasta 54 metros. El numerito lo recuerdo bien. Y teníamos que sostener con anclajes y estos pilotes, gracias a la rigidez de los pilotes, poder sostener y soportar todo ese empuje. Y acá otro proyectito interesante también, un sol nailing también, justamente con el fin de poder sostener durante la construcción, estabilizar los taludes durante la construcción de lo que hoy en día se conoce como línea amarilla. El proyecto línea amarilla, las paredes, cuando se excavó, necesitaba una solución de sostenimiento, de estabilización, y la solución que se planteó y que se ejecutó fue justamente el sol nailing, ¿no? Entonces, veamos cómo hay un montón de estas técnicas, justo las tres que hemos escogido para el curso, son técnicas que se usan bastante en nuestro país hace años, hace varios años atrás, y han tenido un gran éxito, ¿no? Y probablemente se van a seguir usando, evidentemente. Entonces, la idea, la intención es poder todo esto acá, aterrizarlo en el curso, poderlo plasmar, poderles mostrar cómo hacer los cálculos, y por ahí puedes hacer algunas lluvias de ideas, que podría ser beneficioso, que por ahí no ha funcionado, y digamos poder hacer sinergia. Si alguno de ustedes en algún momento ha estado involucrado en algún proyecto de estos, excelente, genial, por ahí nos lo comenta, por ahí hacemos algún intercambio de ideas, o de repente hasta por ahí, si gusta, también nos puede mostrar algo, ¿no? La intención, nuevamente, como les digo, es no hacer un monólogo, sino como estamos pues acá para poder ir dialogando, conversando. Entonces, como alternativas de contención que tenemos, muros anclados, que es justamente lo que vamos a hablar ahora con mi idea. Acá, por ejemplo, vemos otro proyectito. Este es otro proyecto también en la Costa Verde. Esto acá es una universidad. Ya, esta es una universidad acá con la técnica del muro anclado. Este es otro proyecto. Este es un centro comercial en la avenida Salaberry. El centro comercial era bastante amplio y tuvo que trabajarse por bloques, por ejemplo. Hay también otras experiencias previas del expositor. Por acá, un proyecto con una pantalla de pilotes para poder hacer un sostenimiento y una vía principal, la Panamericana. Había que sostenerla, no podíamos acabar como tal, porque si no, imagínense, cortábamos el tránsito en esta principal avenida. Y acá este es otro centro comercial en el distrito de Ata, ¿ya? Acá, por ejemplo, podemos ver los muros anclados, igual que es una técnica muy convencional, muy utilizada, pero bajo ciertas perspectivas. Hay veces donde la técnica va a funcionar de maravilla y hay otras en las cuales quizás no, y hay que adecuarnos a las condiciones del terreno y del proyecto.
A veces los proyectos, caramba, la mala suerte, no funciona y hay que ver por qué. No es la idea, pues, poder hacer digamos, un meollo de, oye, mira, falló acá, se rompió acá, y decir, pues, como súper todo, decir, oye, acá esto falló por esto falló por lo otro. No, o sea, la idea acá es poder visualizar y ver algunas ideas que pudo haber pasado, ¿no? Acá, nuevamente, nadie es dueño de la verdad, son pura lluvia de ideas. Y lo importante es poder ver que el cúmulo de muchas cosas podría haber generado algunas fallas. Por ejemplo, acá, este es un centro comercial en el distrito de San Miguel, y hubo una falla de un muro anclado. Esto, digamos, salió en las noticias, fue bien sonado. Ya esto debe haber sido en el 2017. Y ahí vemos, pues, algunos muros que han fallado. Se sabe que se abrió toda la línea de abajo, por ahí que de repente se desprendió un poco de suelo. ¿Qué pasa cuando estos elementos, como estos suelos, cuando están expuestos al sol mucho tiempo? Por ahí que la humedad se va perdiendo. ¿Y esa humedad qué cosa genera? Por ejemplo, la pérdida de la cohesión aparente, ¿no? Esas fuerzas capilares que se van metiendo entre las partículas y genera que las partículas de suelo terminen unidas unas con otras. Eso, digamos, se le suele llamar cohesión aparente. Imagínense ustedes, vamos a hacer una pizarrita acá. Tenemos acá, por ejemplo, una partícula. Imagínense que sea una partícula, no sé, de arena, para no ir, digamos, a algún tipo de clasificación particular, ¿no? Ahí tienes otra partícula. Obviamente se tocan, ¿no? Yo los estoy haciendo por separado, con el fin de poder ahora dibujarles el agüita. Muchas veces la humedad está entre las partículas, por acá, por ejemplo, y genera, pues, eso que se le llama cohesión aparente, ¿no? Hay una fuerza ahí capilar que genera que las partículas estén unidas, pero ¿qué pasa cuando el sol, digamos, o el ambiente genera que esa humedad se pierda? Entonces las partículas, ¿qué van a hacer? Se van a ir cayendo, ¿no? Y eso puede haber sido una de las posibles causas, por ejemplo, ¿no? Saludos desde Cachumba, muy bien, saludos. Acá seguimos entonces. El color del suelo también como que nos da unas ideas. Acá al fondo, no sé si lo vemos todos, por ejemplo acá, se aprecia un grifo, ¿no? Lo que se le llama un grifo acá, que está lleno de agua. Quién sabe, de repente la deformación generó algún tipo de fisura en las tuberías y eso hizo pues que el agua comience a salir con presión, ¿no? Acá está, miren, fenómeno de la succión mátrica. Excelente. Miren, ya le vamos poniendo ahí algunas definiciones. Acá también se ve desde otro enfoque. Miren ustedes, ahí está el material suelto. Bueno, son cosas que a veces pasan, ¿no? ¿Cuál es lo importante de esto? Más allá de ir, oye, caramba, ¿qué pasó? ¿Qué empresa fue? Porque a veces nos preocupamos por eso, ¿no? No, más allá de eso, en realidad es saber cuáles son las lecciones que se aprenden acá, ¿no? Para que no nos vuelva a ocurrir, para que a nadie le vuelva a ocurrir esto. Entonces, por ahí vamos a aterrizarlo, ¿no? Más adelante vamos a hablar, oye, lecciones aprendidas. Ah, ya. ¿Se acuerdan ustedes del proyecto de San Miguel? Bueno, lo mejor es evitar hacer esto, hacer acá, hacer ello, con el fin, pues, de poderlo complementar. Otro proyecto que también trajo consigo, acá en Perú al menos, la aprobación acelerada de la norma E050 en el 2018, pues esto se aprobó en diciembre del 2018, ya había, digamos, un documento, y en meses atrás, en septiembre de ese mismo año, ocurrió este accidente. Vamos a verlo. Miren ustedes ahí, ¿ah? Es una excavación. Vamos a bajar un poquito el volumen para que no se acople con lo que estamos hablando. Se ha hecho la excavación y quiero que vean acá al costadito de esta casita de usos múltiples cómo se abre el terreno. Ahí miren acá. Y termina cayendo, ¿no? Esto obviamente es caótico. Imagínense, las personas que viven al costado, probablemente no pase nada por los niveles de cimentación que tenían las edificaciones cercanas, pero claro, quizás eso lo sabemos hoy en día, pero las personas que vivían ahí no necesariamente son especialistas y el miedo, el temor que deben haber sentido en ese momento, de hecho, pues es crítico, ¿verdad? Así que este tipo de cosas no debería tampoco sucedernos. Ya antes del 2018, la norma anterior a esta no hablaba de sistemas anclados. Hoy en día la norma peruana de 050 ya habla de suelos y cimentaciones, ya habla de los sistemas anclados y también lo vamos a discutir más adelante. Ya vamos a ver ahí qué condiciones, qué consideraciones toma esta norma con el fin pues de poder aterrizar todas estas ideas. Bueno, y el videito ahí es un poco más enfocado, pero ahí ya lo podemos ver. Estos videitos han sido tomados de internet, están en la web.
así que por ahí que puede poner accidente de surco, muro anclado caído, 2018. ¿Ya? Y ahí justamente, como les menciono, esto digamos fue la gota que derramó el vaso para poder aprobar de una vez la E050, que hoy en día pues realmente nos ha traído bastantes certezas y nos ha ayudado un montón a poder direccionar correctamente algunos proyectos. Así que esto realmente fue algo beneficioso. Otro proyecto que también lamentablemente a veces terminan fallando, le voy a bajar volumen, ahí está, para ir conversándolo, ¿ya? La idea, pues, no es ver videos hoy día, sino por ahí poder ir discutiendo y sacando ideas de cada uno de estos proyectos. Este de acá es una contención con muros anclados también en otro proyecto, en otras empresas que también fue tomado por ahí de internet, y se ve como en vivo, o sea, en la grabación, se ve como el muro se rompe por acá a la izquierda y falla por acá en la parte central. Esto de acá, por ejemplo, una de las principales ideas que nos da a rescatar rápidamente es que hay proyectos en los cuales vamos a tener técnicas que no van a funcionar, o que vamos a tener técnicas que quizás no necesariamente se van a prestar de la mejor forma para poder resolver de manera económica y rápida algunos proyectos. Entonces, acá, digamos, nuevamente, lamentablemente, falló el muro y trajo consigo pues algunos retrasos, y ustedes ya saben, cuando ocurren estas cosas, por suerte no han habido vidas que lamentar, pero sí es importante que lo podamos evitar. Aquí hay una pregunta, dice, ¿cuál sería la solución a ese problema para no cometer ese error, ya que uno lo puede ya que a uno lo puede procesar? Claro, claro. Sí, tienes toda la razón, Leonardo. A ver, mira, entiendo que te refieres al proyectito creo que yo no leí la pregunta a tiempo. Te referías a este proyectito de acá, ¿verdad? Leonardo, ¿te referías a este proyectito de San Miguel? Me confirmas, si no, para ver a qué te referías o a cuál es el problema que quisieras discutir. Sí, genial. Miren, ven, vamos por partes, vamos por partes. La primera idea, y eso lo muestra esta fotito de acá. Miren ustedes, no hay una conexión entre muros. La idea es que haya empalmes entre los muros, de modo tal de que haya una continuidad. Claro, y por ahí va a decir alguien, oye, pero ¿y las juntas? ¿No debería haber juntas sísmicas entre los muros? Las juntas son del 0,0 para arriba. Del 0,0 para abajo no son necesarias. Y los muros pueden ir completos, pueden ir continuos. No lo digo yo, lo dicen los estructurales. Yo no soy estructural, ¿no? Por ahí vamos a hablar algunas ideas, vamos a discutirlas, pero si por ahí hay algún estructural que nos esté escuchando, por favor, quizás por ahí nos puedan dar comentarios. El efecto arco también es otro tema. ¿Y cómo lo enfocamos acá, por ejemplo? El hecho de la distancia entre anclajes. Hoy en día, y eso es algo preocupante, se ha visto que hay proyectos, no quiero hablar de empresas o decir nombres, no es el fin de esta charla, de este curso. Hemos visto donde hay empresas donde ponen los anclajes bien lejos, y claro, ese es el problema a veces cuando se pierde un poco los criterios con el afán de poder ganar proyectos, y a veces por la idea de quitar anclajes para ganar proyectos, y eso con mucha pena, lo tengo que decir, eso ocurre acá en nuestro país a veces, no voy a generalizar, a veces. Entonces tenemos que tomar en cuenta y tomar los cuidados respectivos. En la parte de abajo, otro de los problemas que se generaron también es que se abrió todo el paño, ¿no? Se abrió todo, abajo de la zapata se abrió todo y se dejó expuesto mucho tiempo. Te lo voy a comentar, a mí me llegó la información después porque la empresa que estaba construyendo esto nos llamó para que podamos hacer una especie de geotecnia forense sin llegar al punto. O sea, yo sé que geotecnia forense pues tiene muchísimo más que ver, tiene muchísimo más, es muy amplio, no, sin llegar a eso, salvando las distancias, como se suele decir, pero teníamos acceso a bastante información y por ahí pudimos ver también que la parte de abajo, la segunda línea, se abrió completamente y se dejó expuesto mucho tiempo. ¿Qué es lo que se suele hacer hoy en día? Abrir por paños. No abrir todo, sino abrir por paños. ¿Para qué? Para que los paños que quedan puedan generar el empuje pasivo que nosotros esperamos, ¿ya? Hacer pruebas de carga en los anclajes también es otra de las ideas que deberíamos tener, pero principalmente ello. Más adelante, digamos, hay un punto, Leonardo, hay un punto más adelante que justamente se enfoca a esto, se enfoca a ver temas que lo vamos a ver en el curso, ¿eh? Temas de lecciones aprendidas, ¿no? Justo lo mencionábamos al inicio de esta charla, y ahí vamos a ver estas ideas, vamos a decir, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo lo podemos resolver? Pero en rigor, para, digamos, poder comentar estas fotos que tenemos acá, dada tu pregunta,
la idea es eso, ¿no? Poder evitar, por ejemplo, verificar bien, ¿no? No voy a decir que está correcto o incorrecto lo que hacen algunas empresas, pues de repente hay un cálculo que lo avala. La distancia entre anclajes hay que verificarlas bien. Por otro lado, abrir los paños de abajo en espesores reducidos, de modo tal de que se genere un poco de suelo que aguante el empuje del terreno, no abrir paños tan grandes por mucho tiempo. La solución, una posible solución, es, por ejemplo, pañetear. Agarras agua, cemento y echas en la cara del talud con el único fin de evitar que se evapore un poco de esa succión que hablamos antes. ¿Ya? Porque se pierde esa succión, esos fenómenos de succión, y va cayendo el material, y por ello también a veces se tienen sobreanchos demasiado grandes, ¿no? Volúmenes muy grandes de concreto que se pierden. Entonces, eso es importante que también lo tengamos en cuenta, ¿no? Eso nos permite demostrar muchas cosas, ¿ya? Entonces, en rigor, Leonardo, esas podrían ser hoy en día, ahorita, algunas premisas. Mayor detalle lo vamos a ver cuando lleguemos al tema de lecciones aprendidas, pero por ahí, estas ideas por ahí que quizás puedan ayudar un poquito, ¿ya? Bien, ¿no? Entonces, vayamos a ver ahora los aspectos técnicos relevantes. ¿Ya? Les agradezco por las preguntas, por favor, sigamos así, sigamos haciendo sinergia, sigamos coordinando. Miren ustedes, en geotecnia a veces se tienen que hacer interpolaciones, a veces tenemos que nosotros estimar algunas ideas, hacemos puntos de exploración que no necesariamente nos van a permitir tener conocimiento pleno de donde estamos parados. Y por eso, digamos, la idea es poder complementar los estudios de campo, los estudios de laboratorio, por ahí y complementar con algunos estudios extra tipo geofísica, por ejemplo, con la intención de poder mapear de la mejor forma todo el terreno. Hay teorías que nos dicen que en un proyecto nunca vamos a llegar a conocer el 100% de la geotecnia del proyecto. Y eso pues conlleva a entender de que el suelo termina siendo pues a veces heterogéneo, a veces termina siendo pues muy discontinuo, y eso nos lleva a pensar de que los esfuerzos que hagamos necesitan tener pues cierto criterio de decisión, sobre todo para poder saber cuál es el perfil de suelo correcto. El suelo es tan errático, tan discontinuo que, como vemos en la figurita, por acá un especialista encontró un tipo de suelo, supuso una geometría, y por acá el otro también hizo lo mismo, hizo lo propio y determinó que hay otra geometría. Entonces, y esto puede ocurrir. La idea es pues poder complementar los estudios tanto de campo, estudios de laboratorio, hacer exploraciones, no limitarnos a poder hacer una buena exploración geotécnica. Lo que se ve hoy en día, ¿qué cosa es? Que las empresas pues no quieren hacer mucha geotecnia cuando en realidad no saben lo que se pueden ahorrar económicamente hablando si es que se hace una correcta exploración. Eh, Como he escuchado por ahí, al final los estudios geotécnicos se hacen al principio o al final de los proyectos. Y la idea es que se hagan pues al principio de los proyectos, ¿no? Y uno se duda, ¿por qué al final? Porque cuando se cae la obra, tienes que hacer una inspección para ver qué pasó. Y ahí es donde a veces invertimos haciendo más geotecnia. Y la idea pues es que esa geotecnia, esa inversión se haga bien al inicio de los proyectos, ¿no? Y se haga de manera adecuada. Sin ánimos de ser muy teóricos, ni por ahí llevarnos pues a la universidad nuevamente, pero sí es importante que tengamos en cuenta, por ejemplo, todos los procesos evolutivos de los materiales con los que nosotros vamos a ir trabajando. Por ejemplo, sabemos la evolución de la roca, ahí, por ejemplo, las rocas ígneas, las metamórficas, un recordaris de la universidad, de los cursos de geología. No es la intención ahora mismo, sino por ahí recordar por los suelos residuales, cómo podrían conformarse, qué características podrían tener, los suelos transportados, también hay que... Disculpen, hay que acondicionar la garganta también. Hay que tratar de por ahí identificar qué características podría tener un suelo coluvial, un suelo aluvial, los eólicos, las características que puedan tener cada uno de ellos. Los exhorto, en todo caso, si es que alguien quiere ahondar un poquito más al respecto, ya les dije, la idea es poder hacer una lluvia de ideas acá. Por ejemplo, un libro muy bueno, el de Craig, eso le puede ayudar un montón. Yo por ahí tengo algunos libros que los tengo ahí, digamos, en digital. Si es que alguien lo desea, también me puede escribir, yo se los paso, de modo tal de que puedan, pues, complementar esto de acá. La intención, nuevamente, es poder recordar algunas cosas, ¿ya? El suelo es agregado de minerales, y como uno a veces se pregunta, oye, ¿cuál es la diferencia entre suelo y roca? Bueno, en rigor,
Sí, no se preocupe, Fernando, no se preocupe. Yo tengo toda la información ahí. Es más, de repente les pediría que ahora yo que voy a tener sus contactos, su correo de Gmail, yo les voy a compartir una carpeta donde tengo una buena cantidad de libros, una bibliografía, digamos, interesante, creo yo, sobre algunos libros, normas, algunos papers, algunas tesis, digamos, que he podido ir recopilando referidas a este tema y también a otros de geotecnia. Entonces, por ahí yo tengo algo de información. Yo voy a ver sus correos. De seguro, me los van a pasar los amigos de Century Class. Yo voy a compartirles esa información de modo tal de que podamos, pues, digamos, nuevamente compartir información. No, acá, total apertura a la información, por favor. Hay que sentirnos libres de poder hacerlo con la única intención de que el conocimiento se pueda compartir, que se pueda expandir de la mejor forma, ¿ya? Entonces, por ahí tengo ese librito, yo se los paso, es realmente bueno, y de seguro nos va a ayudar tremendamente a poder complementar lo que estamos viendo acá. Más que todo como un recordatorio, ¿no? Que es lo que hemos dicho antes y que, caramba, no quisiera estar repitiéndolo cada rato para no aburrir a nadie. Entonces, la diferencia entre suelo y roca a veces pues termina siendo un poco complicada. El contacto litológico entre un suelo y una roca muchas veces es medio ambiguo y hay que tener mucho ojo, algo un poco más de especialización como para poder definirlo. Ahora, van a haber casos donde termina siendo relevante, importante, y hay otros donde de repente está a tanta profundidad que quizás no le va a generar mayor cambio a nuestro proyecto, pero siempre es importante poderlo definir y poder discernir entre uno y el otro. ¿Estamos? La parte interesante, importante, por ejemplo, es la composición química, ¿no? Las arenas y las gravas son fáciles de reconocer, son visibles, mientras que las arcillas, de acuerdo a la clasificación SUX, respecto al tamaño, son elementos tan chiquititos que no los vamos a poder ver. Entonces, ahí se genera pues una particularidad que tenemos que visualizar nosotros con algunos ensayos complementarios, ¿no? Ahí estoy viendo los correos que nos están mandando, les agradezco mucho. Yo al final voy a tomar nota de los correos y les voy a ir compartiendo. Igual, ahora que se escriban, vamos a también poder tener su dirección de correo electrónico y ahí también se los voy a compartir. ¿Ya? Sigamos. Cualquier consulta, por favor, no se olviden. Me escriben nomás. Acá una especie de memotecnia que a mí la verdad me lo enseñaron cuando estaba en la universidad y desde ahí no se me ha ido de la mente. Desde ahí yo lo recuerdo bastante bien, así que yo creo que esto nos puede ayudar. Muchas veces cuando hacemos los diseños de geotecnia, tenemos que empezar de un mundo ideal, ¿no? Como en Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Recuerdo mucho un profesor que me decía eso. Vamos a comenzar a pensar que estamos en el mundo de Alicia en el País de las Maravillas, donde todo es ideal. Y se acordarán ustedes de la academia o del colegio, de repente de química, la historia de Pavo Ratón, ¿no se acuerdan? Pavo, presión por volumen es igual a R por T por N. Igualito es acá. En geotecnia también hay que empezar a veces, les agradezco por los correos, les agradezco, muchas gracias. Yo voy a de ahí escribirles, responderles, mandarles la información en estos correos para que lo tengan. Muchas veces lo que ocurre es lo siguiente, tenemos que comenzar con algunas hipótesis de cálculo. Muchas veces estas hipótesis de cálculo se van a confirmar o se van a descartar en el camino. Entonces, ¿cuáles son las ideas principales o las más usadas a veces en el mundo ideal? Y hay una forma que al menos a mí me ha funcionado bien, de recordarlo. Ahí mis amigos chilenos lo van a recordar siempre, creo yo. Por ejemplo, suponemos que el suelo es continuo. Suponemos que el suelo es homogéneo, suponemos que el suelo es isotrópico y suponemos que el suelo es linealmente elástico. Miren cómo forma la palabra Chile. Sabemos nosotros que el mundo ideal, obviamente, vamos a suponer que estos criterios, que el suelo es continuo, homogéneo, isotrópico, linealmente elástico, pero sabemos pues que esto en realidad no va a existir. Tenemos que enfocarnos de la mejor forma, saber cuáles son nuestras hipótesis de entrada para que luego, cuando veamos los resultados, podamos también, en base a estas hipótesis de entrada, poder contrastar y saber que si es que alguna de las hipótesis, por ejemplo, que el material sea isotrópico, si el suelo no es isotrópico, las condiciones del proyecto no generan ese tipo de isotropía, entonces tenemos que tomarlo en cuenta al momento de sacar conclusiones de los resultados. ¿Estamos? Estas, digamos, como les menciono, terminan siendo, pues, de las hipótesis más usadas, y yo, digamos, a mí me lo ordenaron así cuando estaba en la universidad, CHIL, Chile, y por eso lo recuerdo siempre. Quizás por ahí alguno de ustedes ya lo ha escuchado antes, o quizás por ahí no lo escuchó y quizás le pueda ayudar esto, ¿ya? Suelo Chile, exacto. De repente, Edward también lo has escuchado en algún momento, también te lo han enseñado así como a mí, así que acá
estamos por la misma escuela. Acá hay un comentario que dice: las arcillas son expansivas, originan grietas y fisuras en los pisos de los muros de edificación y piscinas. ¿Qué solución se puede dar? Al igual que los muros de contención, lo empuja y lo agrieta. Ah, ya. Bueno, no forma parte, digamos, de lo que vamos a ver nosotros de suelos especiales o de cimentaciones, digamos, el curso de estabilización, de contenciones. Pero sí, a ver, si tuviésemos arcillas expansivas, podríamos aplicar, por ejemplo, algún tipo de solución química que nos permitan algunos silicatos que a veces los inyectan en el terreno. Muchas veces los suelos expansivos están en los primeros metros, así que podría hasta generarse un cambio de material. Habría que ver el volumen, la expansión que se va a tener en estos materiales, porque muchas veces es el agua la que activa este tipo de elementos en estos suelos que tienen pues la monnorionita, ¿no? La monnorionita, gracias, Edward. Gracias, justo. Acá nos están comentando que en mecánica de medio continuo ven los materiales Chile. Exacto. Ahí, miren, a mí, yo me acuerdo de esto de la universidad y desde ahí lo uso bastante. Y en los chicos, bueno, en la universidad, cuando me toca explicar algunos temas de geotecnia, también uso la misma memotecnia. Bueno, sigamos ahí. Leonardo, te decía, entonces, cuando el suelo tiene ese exceso de monnorionita, habría que ver la forma. Si es que es posible reemplazarlo, genial. Si no fuese así, de repente hacer algún tipo de inyecciones, algo que nos permita poder evitarlo. Puede haber temas de hinchamiento, como mencionamos, y eso muchas veces se genera por la presencia del agua. Entonces, si pudiésemos poner algún sistema de drenaje que evite en la medida de lo posible, o direccione el agua en la medida de lo posible, pues resultará ideal, ¿no? Con la intención de poder reducir al máximo este problema. Obviamente, si es que hay estructuras cercanas, esperaríamos que las estructuras cercanas, al conocer que existen los suelos expansivos, hayan tomado alguna precaución. Y si no fuese así, caramba, hay que planificar y hacer, digamos, algún estudio detallado para poder darle el planteamiento y la solución especial. Me han tocado proyectos con arcillas expansivas, no en contenciones, pero sí en cimentaciones, que es un clásico, ¿no? Saber cómo resolver el tema, dejarle unos espacios, unas cavidades, hacer cimentaciones profundas como para transmitir la carga hasta abajo. En fin, hay ideas bastante buenas en cuanto a este tipo de problemas. Acá en Perú hay varios casos, hay varios lugares donde se tienen este tipo de problemas. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Espero haber resuelto tu comentario y tu duda. Miren ustedes, Papá Terzaghi, como me gusta llamarlo a mí, Papá Terzaghi, el padre de la mecánica de suelos, ¿cuál fue su principal aporte? El principio de Arquímedes. Meter el principio de Arquímedes en los suelos para poder verificar los esfuerzos. Antes de 1925, digamos que es cuando justamente él publicó uno de sus libros, está en alemán, justamente no se tenía esa mezcla, esa fusión de la teoría de Arquímedes al momento de poder verificar y contrastar uno con el otro. El principio de Arquímedes, se acordarán todos, justamente fue el que genera los empujes, ¿no? Con eso nos respondemos. ¿Por qué flotan los barcos, por ejemplo? Porque a veces, es algo que traemos algo, no nos hundimos nosotros cuando estamos nadando, o por ejemplo, ¿por qué algunos animales flotan? Entonces, todo eso justamente se refiere al tema de Arquímedes y la idea, pues, es poderlo aterrizar. Y con la idea de esta fusión conceptual que metió Papá Terzaghi, justamente ya podíamos resolver muchos problemas. Obviamente eran las primeras instancias, los primeros elementos, saber que hay un esfuerzo de empuje hidrostático que nos va a ayudar a nosotros poder entender el tema. ¿Y por qué esto podría ser importante para nosotros? ¿Por qué hablar del principio de Arquímedes, hablar de Papá Terzaghi, de esto algo que a algunos les puede parecer algo tan básico? ¿Por qué lo tendríamos que hablar nosotros? Porque el agua termina teniendo una implicancia tremenda en la definición, por ejemplo, de los parámetros geotécnicos del suelo. Saber si van a ser parámetros drenados, parámetros no drenados, si vamos a tener que meter de repente si son arcillas, si son gravas, si son corto plazo, largo plazo, si son arenas, si van a tener suelos de alta permeabilidad, suelos de baja permeabilidad. Todas esas ideas terminan desarrollándose y muchas veces entendiéndose de manera muy sencilla con esta formulita de acá, que obviamente después se puede reparafrasear yendo el otro elemento hacia el costado, nada más el esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo total menos la presión de poros. Esta formulita tan sencilla, que es más, después se amplió un poquito más para los suelos parcialmente saturados, termina siendo relevante, porque nos permite explicar conceptos bastante sencillos, o mejor dicho, nos permite explicar conceptos a veces un poco complejos de manera muy sencilla. Por ejemplo, la licuación de suelos. ¿Qué ocurre con la licuación de suelos?
sube tanto el exceso de presión de poros ante la actividad sísmica, por decir las condiciones sísmicas, la licuación de suelos debido a condiciones sísmicas. Sabemos que hoy en día, por ejemplo, la licuación estática también, por ejemplo. No quiero ahondar al respecto todavía, lo podemos hacer después. Pero con esta formulita podemos resolver y hacer entender a las personas cómo, por ejemplo, funciona, por ejemplo, cómo ocurre el problema de la licuación de suelos. ¿No? Tan sencillito como eso. Sube tanto la presión de poros que en esta resta estos valores terminan siendo muy parecidos y eso genera que la resistencia efectiva, que es la encargada, digamos, de soportar algunas estructuras de condiciones drenadas, terminamos teniendo reduciendo, ¿no? Entonces, explicaciones tan sucintas nos permiten hoy en día lo que refirió en su momento Carl von Terzaghi, el padre de la mecánica de suelos. Luego salieron algunos autores, como les menciono, complementando esta formulita para suelos parcialmente saturados, por ahí algunas condiciones, como vemos acá, que para que esta formulación funcione. Hablamos de la compresibilidad del agua, de las partículas, en fin, y todo eso se complementa, ¿ya? El tema de la capilaridad, eso que mencionábamos antes, por ejemplo, el tema de los efectos de succión, de las partículas, que la humedad, la cohesión aparente, lo que se le llama cohesión aparente, por ejemplo, se puede resolver con estas explicaciones de acá. Esto lo he sacado de Geotech Tips, ¿no? De una página que yo les recomiendo que sigan, muy buena realmente, tiene muy buenos ejemplos, bastante graciosos al final, como por ejemplo este pantalón, que miren cómo el agua sube, justamente es por capilaridad. Y esa capilaridad también genera que haya un ascenso de agua. Cuando tenemos nivel freático, a veces termina ascendiendo en algunos tipos de suelo. Cuando son las partículas finas, el agua comienza a subir y genera eso que se le llama cohesión aparente, que en algunos casos va a ser beneficioso y en otros casos por ahí que quizás habría que analizarlo bien porque puede que se pierda y si nosotros lo consideramos en algunos cálculos, podríamos estar generando cálculos que después terminen estando subdimensionados. Así que hay que tomar en cuenta estas ideas de cómo usarlas de modo tal de que beneficien al proyecto, pero no nos vayan a jugar en contra en algún escenario, ¿no? Entonces eso también termina siendo importante y relevante. Vamos a verlo con este videito. Esto lo he tomado de internet, me parece que fue de la página IG, de los amigos mexicanos de Ingeniería Geotécnica. Vamos a verlo. No tiene audio, no piensen que esté muteado, no tiene audio. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta imagen? Es un terrón de suelo, ¿no? Ahí vemos arena completamente suelta. Quizás podríamos animarnos a suponer que es una arena eólica, pero es una arena completamente suelta a la cual hemos echado agua. Al echarle agua, ¿qué pasa? El agua se va redistribuyendo, va humedeciendo el suelo, se generan estas fuerzas capilares que mencionábamos y se puede usar, pues, se puede construir esto de acá. Esa es una forma también de explicar, por ejemplo, cómo se pueden armar los castillos de arena. Ejemplo, ¿no? Las castillos de arena con lo que jugamos en la playa, o de niños seguramente en algún momento lo hemos hecho, y hemos tenido esta facilidad. Esto justamente se demuestra con el tema de la capilaridad, ¿ya? Otro concepto importante que también deberíamos recordar por ahí y ahondar es este tema interesante del flujo de agua. Muchas veces en los medios, en el suelo, digamos, se esperaría que el flujo del agua siempre termine siendo uniforme, ¿ya? Sea laminar, perdón, sea un flujo laminar, no turbulento, un flujo laminar. ¿Podrían haber casos donde el agua sea turbulenta? Sí, y la vamos a ver ahorita. Pero por lo general, esperamos pues que el flujo en el agua termine siendo de manera, ahí sigo viendo los correos, les agradezco, ahí yo después tomo nota, no se preocupen, para poder darles acceso a la información que tengo, que les mencionaba, que quizás por ahí les puede ayudar. Y muchos de los libros que digamos, vamos a referir en la charla, están también colgados ahí, así que de seguro les puede ayudar. Exacto, la ley de Darcy, o de Darcy, como algunos refieren. Entonces, muchas veces el flujo de agua en el suelo termina siendo un flujo laminar. Y ahora, ¿esto por qué termina siendo importante? Porque esto acá nos va a permitir poder identificar una variable muy importante, como es la permeabilidad. La permeabilidad nos va a ayudar después a definir, por ejemplo, el tema de si es que son, si los parámetros que debemos usar son a corto plazo, a largo plazo, parámetros drenados, parámetros no drenados. ¿Por qué? O de repente deberíamos usar ambos, ¿no? En dos escenarios diferentes. ¿Por qué? Porque miren ustedes cómo es la permeabilidad de algunos suelos. Vamos a usar el puntero láser. Miren ustedes acá. Tenemos, de acuerdo a la clasificación SUBS, gravas, arenas, limos, arcillas.
Las gravas y las arenas son fáciles de ver, lo sabemos. Las gravas son hasta 3 pulgadas, más allá de 3 pulgadas de diámetro nominal, termina siendo ya bolonería, y más grande de bolonería, más de 10 pulgadas, suele ser ya llamado bloques, no bloques de concreto. Pero bueno, no, perdón, bloques de roca, ¿no? De concreto. Entonces, vean ustedes las permeabilidades: 10 a la menos 3, 10 a la menos 1, 10 a la menos 2. Vean ustedes que estas permeabilidades terminan siendo altas si los comparamos, por ejemplo, al otro extremo con las arcillas. 10 a la menos 9, 10 a la menos 7, 10 a la menos 10, 10. Son valores pequeñísimos. La permeabilidad nos está dando una idea de cuál es la velocidad con la que el agua se puede desplazar dentro del cuerpo de suelo. Ahora bien, vayamos a ver la mixtura, porque en campo a veces no nos vamos a encontrar con arcillas puritas. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, con arenas arcillosas, o con arcillas limosas, o por ahí con gravas arcillosas. Entonces, de acuerdo a lo que, por ejemplo, estipula el doctor Santamarina, al cual yo los exhorto a que lo busquen, lo googleen, el doctor Santamarina, argentino, y que tiene muchos videos, muchas conferencias grabadas en YouTube, muy buenas realmente, nos habla del sistema de clasificación actualizado, la clasificación subactualizada. Y justamente ahí nos enfoca el tema de poder direccionarnos hacia preguntarnos lo siguiente: del suelo, de la masa de suelo, ¿cuál de todas las partículas va a ser la que se encargue de la resistencia cortante, y cuál de las partículas va a encargarse de la permeabilidad del suelo? Entonces ahí tendríamos que ver qué porcentaje hay de masa de cada uno de los elementos, con el fin de poder tratar de hacer una buena estimación. Porque por ahí uno puede decir, oye, tengo gravas, pero son gravas arcillosas o gravas limosas, y su comportamiento va a ser diferente a si fuese una grava limpia, una grava arenosa. Entonces, tenemos que tomar en cuenta ello, y el tema de la permeabilidad nos termina pues revelando que el tema de la permeabilidad del tipo de suelo nos van a ayudar a poder definir, por ejemplo, si son corto plazo, largo plazo, parámetros drenados, no drenados. Si fuesen parámetros drenados, han referidos a los suelos de alta permeabilidad, o un escenario a largo plazo. Si fuesen parámetros no drenados, sería un escenario con suelos de muy baja permeabilidad, o, por ejemplo, un escenario a corto plazo. ¿Ya? Entonces, esas son ideas que más adelantito lo vamos a volver a discutir, pero desde ya nos vamos dando cuenta cómo la permeabilidad nos termina también dando ese enfoque, nos permite poder indirectamente, nos permite asumir o entender cuál podría ser su comportamiento. ¿Ya? Les decía hace rato que podríamos tener algunos casos en los cuales nos encontremos con suelos, por ejemplo, donde el flujo de agua es turbulento. Entonces, miren ustedes, puede darse el caso en las cuales nos encontremos con suelos con acuíferos confinados, donde el agua está confinada, y cuando es como un globo que si tú lo pinchas, ahí el agua va a salir con mucha presión. Esto, por ejemplo, en alguna oportunidad anterior me pasó. Vamos a ver el videito. Esto lo estábamos haciendo pilotes en la ciudad de Huancayo, acá en Perú, y nos topamos justo con, para un puente, nos topamos con una intercalación de suelos de alta permeabilidad, de baja permeabilidad, de alta permeabilidad, de baja permeabilidad, y uno de estos suelos de alta permeabilidad estaba con presión artesiana, había una presión hidrostática. Vamos a ver el videito, es, digamos, bastante descriptivo. Ahí lo tienes. Obviamente, este es un ejemplo de cimentaciones profundas. Estamos en el curso de taludes, por eso lo vamos a, digamos, describir, lo vamos a ir comentando, porque, digamos, de modo tal que nos permita tener algunas ideas también. Por ejemplo, ahí se está haciendo el vaciado de concreto con una pluma, con la tubería y una tubería Treming, para un pilote que tiene presión artesiana. Y se puede ver cómo la cantidad, cómo es el agua que comienza a salir, y uno se preguntaría, oye, pero ¿y por qué has levantado tanto la camisa, ¿no?, de ese pilote? Es justamente para tratar de equiparar presiones. Esta es una técnica, una forma de resolver el problema. Hay otras formas, como por ejemplo, de generar aliviaderos. Hago perforaciones como para que salga el agua y libere presiones hidrostáticas también. Eso también podría ser otra posible solución. Martín nos comenta acá, ¿se puede hablar de cohesión aparente en gravas bajo el mismo concepto de la interacción con el agua? A ver, ¿qué pasa con las gravas? Para que ocurra ese tema de cohesión aparente, está relacionado muchas veces a que las partículas de suelo son partículas finas,
Es más, hay bibliografías que nos habla de que el tamaño de las partículas, digamos, termina siendo pues entrampada unas con otras, de modo tal de que se genere esa succión. Ahora, si son gravas naturales, por ejemplo, la grava de Lima, es un GP, ¿no? Una grava pobremente degradada, pero tiene la particularidad de, al ser un conglomerado, está todo bien compacto. Entonces, sí hay vacíos pequeñitos por donde el agua pueda entrar y generar ese tipo de efectos de succión. Pero si fuesen gravas sueltas, ahí ya no existiría. Como bien dice Leonardo, ya no existiría el tema de cohesión aparente, ¿ya? Entonces, si es que tuviésemos esa particularidad de una grava natural, por ejemplo, la grava de Lima, o un ejemplo también, aprovechando que hay amigo chileno, la grava de Chile, porque de Santiago, también tiene pues esa particularidad que es grava con arena y tiene partículas finas, chiquitas, no llegando a las finas en el tema de llegar a arcillas o limos, porque si hacemos una clasificación sub, nos vamos a dar cuenta que muy poco porcentaje termina teniendo estos materiales de arcilla o de limos, pero sí el tema de los espacios, las cavidades. Enfoquémonos en eso. Como bien dice Leonardo, en la otra orilla, si fuese una grava suelta, ahí no habría el tema de la cohesión aparente. ¿Ya? Se perdería, porque el agua no tendría ese caminito por donde poder levantarse. Acá otro ejemplo, esto lo he tomado de la página de IG de México, justo como les mencionaba antes, los amigos mexicanos tienen muy buena información, yo los exhorto también a seguirlos, Ingeniería Geotécnica tiene muy buena información en la red, y justo una de esas informaciones es este videito que me pareció realmente interesante, acotando lo que habíamos visto, esa intercalación a veces de que estamos entre estratos de alta permeabilidad, de baja permeabilidad, y muchas veces cuando perforamos es como pinchar un globo. Vamos a ver el videito por si no lo han visto, es bastante cortito, pero bien interesante. Miren ahí la tremenda presión de agua que se genera o que pueda estar acumulado en estos estratos, ¿no? Caramba, ahí de repente vamos a tener que esperar tal vez algunos días a que el agua pues pueda deprimir y bajar esa presión tremenda, ¿no? Porque si no, no se podría hacer ni siquiera perforaciones. Entenderíamos que esta grabación es justo durante la ejecución de una exploración geotécnica. Ahora bien, ya yéndonos un poquito más en materia de estabilidad, por ejemplo, veamos esta imagen, es una mina donde el talud ha fallado. Para que falle un talud pueden darse muchas circunstancias. Por ejemplo, desde partir de que la geometría que fue cortando el terreno no fue tal vez la adecuada, o por ahí a veces se nos fue la mano y excavamos de más, por ahí que quizás hubo una fuerza sísmica, ¿no? Puede haber habido un temblor y cayó el talud, puede pasar. Puede que haya una variación de presión de poros, por ejemplo, se humedeció el talud internamente o de repente desde arriba, puede haber caído nieve un día anterior, no es este el caso, evidentemente no hay nieve en esta foto, pero por ahí que también puede ser una situación que nos prevea una falla en un talud. ¿Estamos? Así que esto hay que ser siempre barajar una gama amplia de posibilidades para después ir descartando o confirmando alguna de ellas y tratar de ir armando como un rompecabezas qué pudo haber pasado acá. Hoy en día termina siendo relevante, gravitante, poder usar, por ejemplo, técnicas de monitoreo, de lo cual vamos a hablar más adelante también en taludes, de modo tal de poder confirmar cuáles son las deformaciones que se van generando en taludes o en contenciones, que también es el curso, y con ello poder, pues, dar las condiciones correctivas, las alarmas, digamos, a buen tiempo, ¿no? Porque si no, caramba, podríamos incurrir en algún error, en algún problema, y no estar viendo un problema que después puede generarse como una bola de nieve muy grande y ya es más difícil, más caro, poderlo resolver. ¿Estamos? Ahora bien, yéndonos ahora a un tema de los parámetros del terreno, esto lo tomo de una de las exposiciones, de las charlas que nos ha dado el doctor Alejo Esfriso, a quien también les recomiendo que lo sigan bastante, él tiene un montón de conferencias, de charlas grabadas en YouTube, los exhorto a que lo sigan, que revisen su información, tiene información en nuestro idioma de geotecnia, que nos permitirían poder
aterrizar todo esto. Acá Adolfo nos hace una acotación: en geofísica y tomografía eléctrica podrían detectar bolsones de agua. Efectivamente, así es, Adolfo. Esa información también podría ser importante para poder tener un mapa completo, ¿no?, de qué es lo que podría estar pasando, porque esas bolsas de agua podrían, por ejemplo, si es que el suelo, no sé, dependiendo de las características de permeabilidad del material, podrían irse desplazando, quién sabe, o descendiendo, o por ahí cargándose. De repente llueve y esos bolsones de agua podrían acumular más agua en algún lente drenante, y eso terminaría pues generando un empuje mayor en un talud. Entonces, todo eso también termina siendo interesante, importante y relevante. Para las técnicas de contención, por ejemplo, una forma de poder afrontar un problema como estos es colocando temas de técnicas de drenaje. Por ejemplo, los famosísimos drenes californianos, que son unas perforaciones que vamos a hacer hacia el terreno, de modo tal de poder permitir que drene el agua hacia afuera, logrando disipar un poco el exceso de presión de poros, logrando así liberar esa presión que no nos puede perjudicar después si termina empujando una pantalla de contención, o de repente generando una inestabilidad en un talud. Estamos, excelente aporte, Adolfo, te agradezco muchísimo. Volviendo acá entonces, vean ustedes cómo ha ido evolucionando el tema del ángulo de fricción. Yo sé que el ángulo de fricción, sabemos todos que el ángulo de fricción, digamos, termina siendo uno de los parámetros más importantes hoy por hoy para poder definir una característica de resistencia del suelo. No es la única metodología que nos va a permitir lograr ello. Hay diferentes modelos de réplica del comportamiento de un suelo, porque al final, ¿qué es lo que queremos hacer? Tratar de entender cuál va a ser el comportamiento del suelo ante la aplicación de una carga de formación. Es lo que queremos. Podríamos querer muchas otras cosas más, pero en rigor es lo que muchas veces vamos a querer, de modo tal de que podamos nosotros poder intuir, suponer, proyectar cuál podría ser ese comportamiento, para que esté siempre de los rangos específicos de deformación, de carga de formación, y no vaya a perjudicarnos más adelante. Entonces, viendo la evolución de las deformaciones, vemos cómo pasaba en un inicio, pasó por Casagrande, Bishop, Bolton, y ya íbamos viendo el tema, por ejemplo, de cómo él iba haciendo la curva de carga de esfuerzo sigma tau, y cómo iba generando esta evolución de las fricciones. Hasta lo que hoy en día, por ejemplo, se sabe el ángulo de fricción, el tema de la dilatancia, por ejemplo, que es otro término que más adelante seguramente lo vamos a poder ir comentando. Pero acá es importante poder ver esta evolución. Como les menciono, no es el único parámetro, muchas veces pueden haber otros parámetros desde otras perspectivas. El ángulo de fricción está enfocado a el criterio de falla de Moore-Coulomb, pero podríamos nosotros usar otros criterios de falla. Cuando más adelante veamos, por ejemplo, el programita de cómputo que les mencionaba al inicio, nos vamos a dar cuenta que hay muchos otros métodos para poder replicar o esperar, proyectar el comportamiento del suelo. El criterio de Moore-Coulomb no es el único, y es más, es uno de los tantos que existen hoy en día. Acá tenemos una diferencia entre un suelo contractivo y un suelo dilatante, ¿no? Es un esquemita bastante interesante con las pelotitas de Tecnopor, esto también tomado de internet, donde acá pues los suelos contractivos son esos suelos que ante la aplicación de carga el suelo se puede deformar. Esta es una de las tantas explicaciones que existen para poder entender rápidamente la diferencia entre un suelo contractivo y un suelo dilatante. Un suelo dilatante, por su lado, ante la aplicación de carga, las partículas tendrían que saltar unas contra otras, movilizarse, dependiendo la carga que tengan, podrían hasta romperse estas partículas, pero digamos no se esperaría tener casos como eso, pero podría ocurrir. Por otro lado, el ángulo de fricción también podría estar referido, por ejemplo, o podríamos encontrar diferentes definiciones: ángulo de fricción interna, a volumen constante, ángulo de fricción crítico, en reposo. Bueno, por ahí siendo el ángulo de fricción que casi nos va a reflejar el comportamiento intrínseco del suelo. Miren ustedes, tenemos acá un ejercicio que muchas veces se ve, se visualiza, tienes un tubito y acá tienes las partículas de arena. Si uno comienza a hacer caer las partículas de arena, la arena va a formar esta especie de cono, ¿no? Un conito, y siempre va a mantener un mismo ángulo. Ese mismo ángulo es justamente el que nos va a reflejar el ángulo de fricción a volumen constante, ¿no? Que va a depender de las características del suelo, si es que es anguloso o lisa la partícula, y eso dependiendo también a la edad que tenga la arena. Si es una arena joven, como se le suele llamar, va a ser angulosa, y si es una arena que ya tiene un tiempo,
va a ser una arena, digamos, un poquito más redondeada, ¿no? Entonces, hay ese tipo de particularidades tan a detalle, termina también siendo relevante para definir el parámetro de resistencia del terreno. Acá, por ejemplo, esta tablita de acá, bastante interesante, de Duncan, nos permite poder reflejar como un panorama completo, con un mapa, cuándo usar un parámetro o cuándo usar otro parámetro. Por ejemplo, acá tenemos, para que más o menos nos hagamos una idea, las condiciones no drenadas o final de la construcción, una condición intermedia para un lapso de tiempo y la condición a largo plazo o drenada. Y por el otro lado tenemos, por ejemplo, el análisis de esfuerzo cortante para un suelo de libre drenaje. ¿Cómo son los suelos de libre drenaje? Son los suelos de permeabilidad alta. Acá tenemos todo lo contrario para suelos impermeables. El término impermeable no es que sea impermeable al 100%, sino que está referido a suelos que tengan una permeabilidad pequeñísima, ¿no? Como por ejemplo las arcillas. Entonces, acá te dan los datos de qué tipo de triaxial deberíamos usar, qué tipo de condición deberíamos tener respecto a la presión de poros, y por ahí algunas ideas de qué tipo de ensayo triaxial podríamos hacer. De modo tal de poder, pues, aterrizar todo lo que tenemos en mente. Ahora bien, para más o menos esquematizar esto. Si tuviésemos suelos de muy baja permeabilidad, como por ejemplo diría el doctor Rojas, si tenemos suelos de baja permeabilidad, la idea cuál es, por ejemplo, ver si lo vamos a analizar en el corto plazo o a largo plazo. Si fuese en el corto plazo, tendríamos que usar ¿qué cosa? Parámetros no drenados, porque al tener baja permeabilidad, el agua no va a tener oportunidad o tiempo para poder salir, escaparse de manera como uno esperaría, de la masa de suelo. Entonces, al tener ese problema, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar parámetros no drenados. Una arcilla, por ejemplo, la resistencia al corte no drenada. Pero si fuese una arena, ya la permeabilidad es tan alta, y si es que esperamos que la aplicación de la carga no sea tan rápida, sino un poco más lenta, probablemente podamos tener también parámetros drenados en ese aspecto, porque la permeabilidad es un poco alta, ¿ya? A largo plazo se esperaría que el agua ya haya fluido, ya se haya ido, entonces en ese caso sí terminamos teniendo pues suelos en condiciones drenadas. Vayamos ahora al tema de estabilidad de taludes, ¿no? Como les digo, estamos haciendo una especie de remember, estamos tratando de recordar algunas ideas, algunas, sin ánimos todavía de irnos pues así de tremendamente en profundidad, todavía no, poco a poco. Esto de acá es más que todo para que todos recordemos algunas ideas, algunos conceptos, y por ahí, si es que alguien quiere ahondar un poquito más en el tema, están las bibliografías. Al final de esta charla también tengo algunas referencias bibliográficas que usé, así que quizás eso les ayude a poder complementar la información como para ir recapitulando y que no se nos escape ninguna idea. Hablemos ahora entonces de la estabilidad de taludes. Esta figurita de acá es una de las que a mí particularmente me gusta bastante porque muchas veces nos hacemos la idea y tenemos una idea en la cabeza de decir las arenas son mejores que las arcillas. Lo he escuchado, lo escuché en algunos casos. Nos dicen las arenas son, si te toca un proyecto donde tienes arenas, bien, si tienes arcillas, caramba, se va a deformar demasiado. Eso es correcto a medias, ¿no? Desde mi perspectiva, en todo caso. Porque, por ejemplo, en esta imagen podríamos, espero yo que todos lo podemos estar viendo, estas líneas de acá que se ven pueden haber sido de la cuchara de la pala, digamos, que del excavador al momento de perfilar el terreno, y nos podría por ahí dar una idea de que el material que tenemos arriba podría, lo dejo como posibilidad, porque con una foto no podríamos definirlo, pero podría decirnos que es una arcilla. Mientras que lo que tenemos acá abajo, el hecho de tener elementos planares, ¿no? Digamos, estratos, digamos, con una estructura planar, podría suponer que son arenas, ¿no? Entonces, vemos cómo la arena, quizás, ¿no? Enfocándonos a lo que habíamos discutido antes, que nuevamente, como posibilidad, tal vez ha perdido esa capilaridad, ese efecto de capilaridad, esa cohesión aparente, y terminó cayendo. Mientras que la arcilla acá arriba, para que pierda esa cohesión aparente, podríamos necesitar más tiempo, porque para que el agua pueda ser, digamos, liberada de la arcilla, debido a su poca permeabilidad, probablemente demore más, ¿no? Esta fotito, la verdad, a mí particularmente me agrada bastante porque nos permite poder aterrizar todo lo que acabamos de hablar. El tema de la permeabilidad, el tema de la capilaridad, y cómo, por ejemplo, algunas termina siendo relevante e importante poderlo también aterrizar en casos tan sencillos como este de acá. Este videito de acá es un accidente que ocurrió en un sol nailing. Vean ustedes, ahí está el sol nailing. Esto ocurrió hace muy poquito en Colombia, ¿no? Hay nuestros amigos que nos están escuchando desde Colombia, de repente se acordarán, esto ocurrió, de acuerdo a lo que pude investigar, en Bogotá.
Y esto es interesante porque, miren, justo es un solnailing, lo que vamos a hablar nosotros en el curso. No podríamos a priori decir, ya, esto falló por esto, por esto, por esto, por esto, porque nuevamente, de seguro, pues hay un montón de información que uno necesitaría. En Antioquía, acá nos dice Edward, muchísimas gracias Edward, ahí nos comenta. Vamos a ver el videito, por si es que alguien ahí no lo ha visto. Voy a bajarle un poquito el volumen porque por ahí que hablan palabras un poco subidas de tono y quizás pues hay quienes puedan incomodarse. Voy a bajarle volumen. Ya está. Si por ahí lo pueden conseguir, digamos, no me animaría yo a ponerlo con audio, pero si lo pueden conseguir con audio, o si lo quieren, después yo les puedo pasar también el videito o el link, porque realmente es fácil de encontrar en YouTube. Los animo a que lo escuchen. ¿Ya? Yo no le pongo audio porque hablan palabras un poquito subidas de tono y quizás no sea apropiado ahora mismo poderlas poner. Pero cuando lo escuchen, se van a dar cuenta que se escucha como algunas anclajes se rompen. Se escucha como se comienza a romper los anclajes y eso es bien interesante porque es como si ya están, los anclajes probablemente estén bien diseñados. Quizás el problema no sea al fondo, sino un poquito más superficial, porque el hecho de que se rompan los anclajes significa que el bulbo probablemente sí esté funcionando, o al menos la longitud de adherencia sí esté funcionando. ¿Y el problema cuál fuese? Tal vez sea la cara de shotcrete que han puesto acá. En el curso, nosotros también vamos a ver ejemplos de solnailing para poder visualizar este tipo de casos. ¿No? Entonces, es bien interesante. Nuevamente les repito, los exhorto a que lo googleen, lo busquen por internet. Ahí ya nos han dado el dato en Antioquía. Yo lo encontré como falla en talud de solnailing en Colombia. Ha ocurrido recién nomás, quizás un mes, no más de 2 meses, entre 1 y 2 meses seguramente. Hace muy poco ha ocurrido eso. Y es bien interesante porque justamente se está viendo una falla de algo que vamos a ver nosotros, de lo que vamos a hablar en el curso. ¿Ya? Bien, vean otras alternativas de solución que ya, digamos, terminan siendo un poquito más, al menos no usan anclajes, como por ejemplo esta de acá, que es hacer, digamos, estos pequeños terraplenes, pequeñas, mini taludes, como se le puede llamar, de modo tal de las banquetas terminen generando pequeñas mini estabilidades y eso también ayuda bastante a poder quitar peso y poder ayudar a la estabilidad. Si no fuese ese el caso, acá otra fotito también tomada de internet, ahí creo que ya desapareció el tema de dónde lo saqué, pero ahí se ve ya una pantalla bastante uniforme, bastante bonita, muy bonita realmente, sobre una técnica de sostenimiento como la que vamos a conversar. ¿No? Y ahí se ven las vigas también con los anclajes. Es realmente interesante, muy bonita esta figura también. Ahora, van a haber casos en los cuales quizás va a ser un poquito más complicado y no vamos a tener tanta necesidad de banquetear, salvo por un tema de seguridad. Esto que estamos viendo acá en la imagen, esto acá es el río Rímac, ya este es el río Rímac. Lo que vemos acá arriba es durante la construcción de la línea 1 del metro de Lima, y lo que se ve acá al fondo es el acceso a la línea amarilla. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Vean ustedes cómo el talud termina teniendo pues una pared, digamos, principalmente vertical, ¿no? Casi vertical. Y es más, en este tramo de acá está en contrapendiente. Obviamente el río viene, va erosionando. Hoy en día ya no es el esquema, ya hay una solución, ya se ha planteado una solución, se ha ejecutado una solución, ya hay empresas que lo han construido, ya esto no es un problema, pero igual en su momento resultaba interesante poder ver cómo los parámetros de resistencia del suelo deberían haber sido bien elevados para poder soportar esta contrapendiente, ¿no? Entonces, hay que encontrarle esa explicación, hay que usar el sentido común, ¿no? Uno de los, como ingeniería, ¿cuál es el principal sentido que debemos desarrollar? No es la vista, bueno, de hecho, pues la vista es importante, el olfato, cosas como esa, pero es el sentido común, que no es un sentido propiamente dicho, pero es el sentido común el que deberíamos siempre tratar de desarrollar, tratando siempre de entenderlo de manera más sencilla, porque muchas veces así es como se explican algunos hechos. El tema del drenaje, que les comentaba hace rato, termina siendo importante. Lo hablamos, les comentaba, por ejemplo, de los drenes californianos. ¿Se acordarán ustedes? Minutos atrás, cuando hablábamos, por ejemplo, de las arcillas expansivas. Una posible solución
como les mencionaba, son los drenes californianos. Colocar algunos tubos dentro del terreno para que pueda jalar el agua hacia la superficie, tratando de deprimir la napa freática, deprimir esos bolsones de agua, deprimir posibles flujos de agua, sacar el agua. ¿Por qué? Porque el agua podría también generar un empuje en el terreno, en la contención, en el sostenimiento, y eso podría conllevar algún tipo de prejuicio. Acá vamos a ver un videito, justo este es un proyecto que hace muy poquito hemos estado haciendo, donde hemos instalado un dren californiano. Esto que se ve acá es justo lo que sobresale, y vamos a ver cómo sale el agua. Vamos a verlo. Algunos salen, pero agua limpia. Miren ahí cómo sale una gotita de agua. Vamos a ver más adelante algunos videos, lo tengo más adelante, o lo vamos a ver de repente en las próximas clases también, cómo puede salir, no un chorrito de agua como se ve acá, puede salir una gran cantidad de agua, pero veamos, sigamos viendo el videito. Vean ustedes cómo entonces sale el agua y sale, como dicen en el video, casi como agua limpia. ¿Por qué? Porque estos elementos van dentro encapsulados, digamos, dentro del terreno van encapsulados de modo tal de que solamente permitan, con una gemanta de modo tal de que permitan solamente el flujo de agua, pero no de los finos, ¿no? El material del suelo como tal. Entonces estos son unos tubos ranurados. Claro, acá digamos está un poquito exagerada la figura, pero nos ayuda a poder interpretarlo para poder captar el agua y sacarlas a superficie y a dirigirlas, redireccionarlas como tal. Esta es una técnica muy usada, está normada también, o sea, hay normas que nos hablan de cada cuánto colocarlo y todo eso, forrado con geotextil, exacto. No tejido, geotextil no tejido de 200 gramos, creo, ¿no? Bueno, no vale ahorita dar las tantas explicaciones, pero sí, exacto, de modo tal de que permita que solamente pase el agua, pero no las partículas de suelo. No queremos perder masa, porque quizás eso podría después generar un problema en el terreno, pero sí nos permita poder liberar presiones hidrostáticas. ¿Ya? Miren ustedes acá está el otro videito que les comento. Estos son en una pantalla de pilotes, también se colocó algunos, como se ve en esta fotito de acá, el de la izquierda, acá se ve cómo también sale un hilito de agua. Acá, bueno, sale también, no se percata muy bien con la foto, pero sí se nota que acá está todo húmedo, así que nos termina de ayudar a poder entender que el agua está saliendo. Y miren esta fotito de acá para que vean la cantidad de agua que puede realmente llegar a salir. Les vean ustedes cómo en este videito de acá al costado, sí ya está saliendo una gran cantidad de agua, ¿no? Ya está saliendo una gran cantidad de agua y eso pues de hecho nos va a ayudar un montón a poder también reformular un poquito la seguridad, ¿no? Porque al final este tipo de contenciones muchas veces consideran la existencia del agua, pero el hecho de ponerle estos elementos nos permitan poder también sumarle al diseño algunos temas de seguridad que nos van a permitir poder liberar esas presiones. Y liberar esas presiones nos están ayudando a liberar empujes, nos están ayudando a mejorar también en algunos casos hasta las características del material. ¿Ya? Entonces, de lo más importante que deberíamos tener en la estabilidad de taludes es poder entender para cada caso, podría ser, por ejemplo, entender cuáles son las causas. Las posibles causas, porque necesitamos excavar, porque vamos a hacer un corte y tiene una gran pendiente, ese corte termina siendo, entre comillas, inestable a veces, porque hay presión de poros, existencia del agua, como lo hemos visto en la figurita antes, socavación, puede haber erosión, como vimos, por ejemplo, el tema del río Rímac, que por suerte hoy en día ya está resuelto. Puede haber pérdida de resistencia, puede haber reptación, ¿no? Que la reptación es ese fenómeno por el cual el suelo comienza a perder resistencia en el tiempo y se va moviendo lentamente. Acá en Perú, en la selva, hay algunas zonas que tienen problemas de reptación y esto pues en algún momento termina siendo pues importante que se pueda revisar y o verificar. Muy rápidamente, ¿cuáles son los tipos de mecanismos? Prácticamente la falla planar, circular, si estamos en el suelo, si estamos en roca, la falla tipo cuña, tipo tumbamiento. Y esto de acá es fácil de identificar. Por ejemplo, acá se puede ver fallas planares. A veces, cuando son suelos residuales, también puede generarse este tipo de fallas residuales, al menos por el hecho mismo de que tengamos una capa entre suelo residual y la roca madre, como se le suele llamar a veces. Entonces, ese material ya se comienza a divorciar por la misma erosión, a veces como se ve en la imagen de acá abajo, o por ahí a veces tenemos también algunos movimientos que se generan por la misma pendiente.
Fallas circulares, miren esta fotito de acá de la derecha, tomado de Suárez 2006, justo del profesor este colombiano, muy bueno, realmente tiene muy buena bibliografía, los exhorto también a que lo googleen, hay muy buena información, y acá justo se ve una falla bien bonita circular, ¿no? La de la derecha, vamos a poner el puntero láser. Es bien interesante ver esto de acá, y el color rojizo, por ahí que hasta nos animaríamos a suponer que hay presencia de arcilla. Entonces, justo como que la idea a veces termina siendo de la siguiente forma. Si el suelo, hay material arcilloso, la falla podría ser principalmente circular. No en todos los casos, no se va a cumplir en el 100% de los casos, pero por ahí nos animaríamos a poder pensar que esa sería la falla. Y si fuesen suelos granulares o residuales, como hemos visto en la foto anterior, podría ser fallas planares. ¿Ya? Así que eso termina siendo interesante e importante que lo tengamos en cuenta. Ya en rocas, tumbamiento, vean ustedes, hay lajas que se generan. El tema de la reptación, vean estas fotitos de acá, bien interesantes también. Miren justo cómo se ven algunos árboles medios inclinados. Hay una falla lenta del material. Muchas veces está relacionado esto, por ejemplo, a la resistencia residual de las arcillas. Porque, ¿qué ocurre con las arcillas? ¿Se acordarán ustedes? Vamos a verlo. Vamos a hacer un esquemita acá rapidito. ¿Qué pasa con las arcillas? Son elementos que están en algún momento totalmente desordenados, no se tocan unas con otras, hay las fuerzas de Van der Waals, se acordarán ustedes de sus cursos de mecánica de suelos, no se tocan, pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Muchas veces podría darse el caso en las cuales ante la aplicación de una gran carga en el tiempo, imagínense ustedes, se le aplica una carga, después de tiempo, lo que va a pasar con las arcillas, ¿qué cosa es? Van a verse alineadas. Se va a generar la anisotropía. Entonces van a haber planos de falla que van a estar marcados y que van a ser mucho más fáciles que el suelo falle por ese lado. Entonces, muchas veces ese problema de la reptación está relacionado a eso, ¿no? A la resistencia residual de algunas arcillas. Otros problemas, por ejemplo, las fallas por licuación. Esta es la foto clásica de la presa San Fernando, esto tomado en las clases del doctor Alba, donde justamente se ve, antes, en este entonces, por ejemplo, esto fue en el año 71, en Estados Unidos, en la presa de San Fernando. No se tenía muy en cuenta, por ejemplo, el tema del proctor modificado, que ponerlo por capas, que pasarle el rodillo, que hacer pruebas de compactación, echarle tanta agua, en fin, no se tenía mucho en cuenta eso, es más, no había eso. Y los materiales eran puestos simplemente por volteo. Por suerte, esta presa no estuvo del todo llena y el fenómeno de licuación se generó, pero, y la falla pues no trajo consigo mayores percances, pero sí nos permitía poder identificar ya que la licuación dinámica, como a veces le llaman también, o licuefacción, como le llaman en otros lados, termina siendo pues relevante e importante para los estudios. Este es otro videito bien interesante donde vamos a ver en un talud las tres condiciones. La condición estática, la condición sísmica y la condición post-sismo. ¿Ya? ¿Cuál es la condición post-sismo? Justo cuando ocurre la licuación. Y vamos a ver también cómo materializarlo después. Ahí acabamos de ver, a ver, voy a retroceder un poquito. Al inicio del video, esta es una maquetita, obviamente, está todo lleno de agua. Acá tienen la arena. Ves la condición estática, ¿no? Sin movimiento. Después comienza el movimiento, la condición sísmica. Y vamos a ver cuando comienza el movimiento, el talud se va a deformar un poquito. Pero luego la cosa pues, se desencadena y vamos a ver cómo termina. Puede apreciar, no quiero dejar pasar la oportunidad, ahí se puede apreciar, por ejemplo, cómo se generan los volcanes de presión de poros, ¿no? De repente por ahí, que sabemos nosotros que suele ocurrir, es uno de las ocurrencias, según Kramer, se acordarán ustedes, cuando ocurre el efecto de licuación de suelos. Vean ustedes cómo ese análisis post-sismo también termina siendo relevante e importante. El suelo adquiere una resistencia residual muy bajita y eso puede ser lo que propicia que, a pesar de que el temblor ya pasó, el sismo ya pasó, pero se sigue moviendo, se mueve más todavía porque el suelo pierde esa resistencia, esa capacidad de resistencia. Esto podría ser grave
Y esto, por ejemplo, estamos viendo acá el terremoto de Palu en Indonesia en el año 2018. Googleenlo, ¿ah? Porque es bien interesante y triste a su vez lo que pasó Palu en Indonesia en el 2018, un terremoto. Vean el video. Esta es una imagen satelital, no tiene audio esto, así que vamos a ir explicándolo. Quiero que vean primero el factor de escala. Ya miren ustedes, acá hay una carretera principal, hay un montón de casitas, algunas casitas tienen techito azul. Acá hay un estadio, vean ustedes acá, hay un montón de casitas, por acá hay hasta condominios al parecer, y miren lo que va a pasar, o miren lo que ocurre, a lo que se le llama desplazamiento lateral o lateral splitting, como le llaman algunos, debido al movimiento y el efecto de la licuación de suelos. Entonces esto termina siendo también relevante para el tema de estabilización de taludes, ver que pueda ocurrir este tipo de problemas para prever qué tipo de soluciones podríamos optar. Posiblemente acá no haya muchas soluciones más que de repente hacer un buen estudio de zonificación con el fin de poder reubicar. Bueno, esto hubiese sido antes, ¿no? de que ocurra este accidente. El tema del factor de seguridad. El factor de seguridad, muchas veces esa magnitud, ese valor de factor de seguridad va a estar asociado a diferentes temas, como por ejemplo los datos del proyecto, la interpretación, los datos de cargas, el análisis estructural que se haga, la conservación, cómo se ejecutó el proyecto como tal y los efectos dañinos que puedan ocurrir cuando falle, si es que llega a fallar, ¿no? Obviamente nadie quiere que falle. El factor de seguridad es un cociente y lo vamos a ver nosotros, y muchas veces nos vamos a valer y nos vamos a buscar este numerito, el factor de seguridad. ¿Cuánto es lo que resiste? Por ejemplo, hacer los esfuerzos resistentes sobre los esfuerzos actuantes. Vamos a procurar siempre que los esfuerzos resistentes sean mayores a los esfuerzos actuantes. ¿Cuánto debería ser el factor de seguridad? Es algo que está normado. Cada país tiene su propia norma y cada cada valor va a estar asociado a un efecto, ya sea condición estática, sísmica, por ahí condiciones posismo también, o por ejemplo condiciones de desembalse rápido, como se suelen llamar, empresas de agua, por ejemplo, cuando sacas el agua, muchas veces el material, el corazón de la presa queda todavía con algo de agua por la baja permeabilidad que tiene, por ejemplo, el corazón de la presa, que muchas veces es el suelo de baja permeabilidad, y eso hace que se generen condiciones no drenadas en el talud y fallen. El coeficiente de seguridad termina siendo un concepto probabilístico. Estos autores justamente referían a que esto puede resolverse con una formulita. Costo inicial, probabilidad de ruptura, daños ocasionados. No hay que multiplicarlo acá, y acá se suma. Pero esos daños ocasionados intervienen, por ejemplo, a las vidas humanas. Claro, y nos comenzamos a preguntar, oye, ¿y cuánto cuesta la vida humana? No, y es como que la cosa se pone un poquito más compleja y tal vez hasta filosófica. ¿Cuánto cuesta la vida humana? ¿No? Eso es algo que difícilmente podamos resolver o responder. Así que termina siendo importante que esta coeficiente de seguridad sea lo suficientemente aceptado, amplio, no necesariamente un valor alto, pero sí de modo tal de que nos garantice, nos dé esa seguridad en los cálculos. Hay algunas normativas, como por ejemplo esta de acá de Costa Rica, que no habla de factores de seguridad, sino nivel de seguridad. Y está asociado, por ejemplo, a las pérdidas de vida humana, de vidas humanas, y a las pérdidas económicas y ambientales. Y nos va a dar un valor de riesgo. Riesgo bajo, por ejemplo, en vidas humanas, riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto. Ese es un ejemplo de las tantas normas y cómo lo enfocan algunas normas. Riesgo bajo, por ejemplo, bodegas, dentro de estacionamientos, lugares de baja ocupación de personas. Riesgo medio, por ejemplo, ahí la vía pública, los terminales de buses o de trenes, como dice acá. Riesgo alto, por ejemplo, ya los lugares donde tenemos centros educativos, hospitales, ya universidades también, por ejemplo, ya la cantidad de personas es un poco mayor. Entonces, el nivel de riesgo se va a medir, se va a cuantificar de acuerdo a la cantidad de vidas o pérdidas de vidas humanas podrían generarse, ¿no? Es algo que está muy de moda hoy en día, se usa bastante hoy en día este tipo de ideas, de conceptos. Lamentablemente la norma peruana todavía no le da ese enfoque, la E050. En la E050 todavía no le da un enfoque como este, pero estoy seguro que muy pronto será.
Y también los daños económicos y ambientales, vean ustedes los riesgos bajo, medio, alto, también algunos ejemplos. Toda esta presentación está, va a ser entregada sin problemas, así que ya ustedes lo van a poder leer con mayor detalle si alguien quiere ahondar al respecto. Igual acá, ¿no? Los riesgos bajo, medio, alto, de acuerdo a las condiciones de daños económicos y ambientales. Y en base a eso, nos genera esta tablita de doble entrada, donde vemos los factores de seguridad. Por ejemplo, en condición estática, si es que los riesgos de daños económicos y ambientales es bajo y la pérdida de vidas humanas también es bajo, el factor de seguridad es 1.2. Y por el contrario, si fuese alto, 1.5. Este 1.5 ya es bien conocido, ¿no? Ya es bastante empleado. Los análisis pseudoestáticos, que en algunos lugares todavía se sigue usando, hay lugares donde ya no es necesario hacer análisis pseudoestático. Hay criterios que te dicen mejor antes de hacer análisis pseudoestático, ya mejoras un análisis pseudodinámico o dinámico como tal para algunas obras, pero igual todavía se mantienen algunos criterios en algunos casos, así que la condición de análisis pseudoestática igual tiene un valor de riesgo, bajo, medio, alto, y lo mismo para acá, de pérdida de vidas, ¿no? Bajo, medio, alto. Igual vean ustedes valores máximos, 1.10, valores mínimos mayores a 1, ¿no? Se supone que si el factor de seguridad es 1, hay un equilibrio, ¿verdad? Y el desembalse rápido, que lo mencionábamos también, ¿en qué condiciones se puede dar? Acá tenemos bajo, medio, alto también. Si los taludes son temporales, muchas veces el tema de temporalidad está asociado a la vida útil de la obra. Por ejemplo, acá en Perú, una obra temporal son hasta dos años, 24 meses, más de 2 años vendría a ser no temporal, sino permanente. Si la obra es temporal, acá están los factores de seguridad que están relacionados a los valores de condición estática y pseudoestática. Hay algunas otras normas, bueno, al menos la norma de Costa Rica también supone la probabilidad de falla, ¿no? Hoy en día también, de acuerdo a los datos que podamos tener nosotros, también podríamos hacer un análisis probabilístico. Si tenemos la cantidad de datos suficientes, podríamos hacer un análisis probabilístico, ya no solamente determinístico, sino poder saber cuál es la probabilidad de falla. Y acá vean ustedes algunas probabilidades de falla de acuerdo a las diferentes condiciones de cada proyecto, o de cada condición. La norma colombiana, ahí justo nuevamente mi saludo a los colombianos, veamos que también proponen algunos factores de seguridad para diferentes escenarios. En la norma peruana solamente te dan 2 casos, sea temporal o permanente, 1.5 en condición estática, 1.25 en condición sísmica. Para algunos, la condición de 1.25 podría ser elevada en la condición sísmica o pseudoestática, que vendría a ser el mejor término en este caso, pero está referido, digamos, a los sismos que suelen haber acá en nuestro país, que, por ejemplo, suelen ser de subducción y muchas veces pues terminan siendo fuertes. Lo que se suele hacer hoy en día para poder referir a condiciones temporales es no cambiar necesariamente el factor de seguridad, sino cambiar ese coeficiente sísmico pseudoestático para un periodo de retorno menor, ¿ya? De exposición de nuestras obras. Hay otras normas, como por ejemplo estas de acá, las normas americanas, donde se ven también alguna variación de los factores de seguridad, también para condiciones temporales, para condiciones permanentes. Acá en Perú, el ANA, la Autoridad Nacional del Agua, también tiene, para presas, también tiene factores de seguridad. Miren ustedes, 1.5, 1.2, 1.3, 1.25, 1.3. La CDA, ¿no? la Asociación de Presas de Canadá, justamente también refiere a algunos factores de seguridad. Y acá hay un tema bien importante, que no todas las normas lo tienen, o que no todas las normas lo refieren. Por ejemplo, el análisis post-earthquake, el análisis post-sismo. ¿Se acuerdan ustedes del videito que vimos antes, donde teníamos la condición estática, sísmica y pseudoestática? Teníamos el talud de arena y se veía cómo se iba moviendo. Bien, si hacemos un análisis de estabilidad en condición post-sismo o post-earthquake, como dice acá, deberíamos tener un factor de seguridad mínimo de 1.2. ¿Estamos? Esta norma es bien interesante, bastante buena. Les recomiendo en todo caso, si no lo han leído, que le den una revisada. Está muy completa y es muy usada acá en nuestro país, por ejemplo en Perú, para el tema de minería. ¿Ya? Entonces, este factor de seguridad 1.2 termina siendo relevante. No muchas normas lo hablan, es más, es una de las únicas donde lo he encontrado, y podríamos nosotros tomarlo como referencia para esos análisis post-sismo que lleguemos a hacer. Acá un resumen, voy a minimizar esto, no nos moleste. Un resumen de los diferentes factores de seguridad con diferentes normas, donde podríamos hacer una comparación rápida, ¿no? Entonces, esto lo podríamos ver como tablita.
Entonces, acá les dejo, como les mencionaba, algunas referencias bibliográficas. Nos van a quedar algunos minutitos más para poder resolver cualquier duda que se pueda generar. Como les menciono, yo tengo algunos de estos libros de manera virtual. Si es que alguno de ustedes está interesado, déjenmelo saber en el chat acá del chat de la reunión. Quizás me puedan por ahí pasar sus correos. He visto ya varios correos, me va a tocar copiar muchos de estos. Y yo ahora mismo les voy a compartir una carpeta donde tengo algunos libros que por ahí podría resultar de interés de ustedes. Muchos de esos libros son los que menciono acá en esta bibliografía. Por ahí los exhorto que le den que ahonden, que lo revisen como tal. Ahí veo, gracias Héctor, por favor, mándenme sus correos. Igual, con muchas gracias por los saludos, Oscar. Por ahí de seguro mucha de la información que nosotros vamos a ir viendo, de seguro también se los va a compartir Centric Class, y sobre todo para los inscritos, ¿no? Ahí va a haber información también que le vamos a ir dando. Los libros, al menos los libros de cabecera, ¿no? Porque a veces oye, ¿cuál es el libro de cabecera ese que debería revisar siempre? Uno de los libros que al menos a mí particularmente me gusta bastante por lo actual que está es el Vudú, el Mani Vudú. Busquen este librito, yo lo tengo, aquellos que me están escribiendo se lo voy a pasar, una de las tantas versiones de este librito, es realmente bueno, yo les recomiendo que lo chequeen. El Power también es muy bueno, la explicación que dan también son bastante sensatas, bastante directas y nos permite poder entender en fácil, ¿no? Como se dice, entender en fácil esas ideas geotécnicas. Así como estas bibliografías, referencias bibliográficas, también les dejo acá, por ejemplo, algunos enlaces web. Ya, yo les mencionaba hace rato, muchas gracias, estoy acá revisando todos los, voy a tomar nota, ni bien termine la clase, de todos los correos. Gracias, Froilán, un gusto leerte por acá. Acá hay unos links también que los exhorto a revisar, por ejemplo, las bibliografías que les mencionaba el doctor Alejo Esfriso. El doctor Esfriso tiene un montón de videos que están colgados en la web, muchas de sus charlas son realmente buenas. Yo de verdad si es que les gusta la geotecnia, que esperaría que al menos las casi 80 personas que han estado en la clase de hoy, ahorita estamos 70 personas ahorita, los exhorto a que busquen al doctor Esfriso, si es que no lo han hecho ahora, hasta sus clases de la Universidad de la UBA, Universidad de Buenos Aires, están colgadas en la red. Así que yo creo que por ahí, si es que alguien quiere recordar, por ahí nosotros hemos tratado de poner ahí algunas cositas, algunas ideas rápidas, pero si por ahí les interesa ahondar más al respecto, yo los exhorto a poder revisar estos videitos, están en nuestro idioma, en castellano, así que yo creo que nos va a ayudar un montón. No solamente su curso de mecánica de suelos, sino también hay cursos colgados, por ejemplo, de geotecnia computacional, ¿no? Por ahí alguien comentaba el hecho de hacer ejemplos en Plaxis. Bueno, nuevamente, les repito, no es el fin del curso como tal meternos de lleno en el tema de Plaxis, porque hay un curso de Centric Class específico de Plaxis, pero igual, si es que alguien quiere ahondar o por ahí tener fresquita algunas ideas, los exhorto también que lo busquen. Otro de los videos que les mencioné durante la clase es el video del doctor Santamarina. Acá está el link, ¿no? Después, si quieren hacer un print screen, también lo pueden buscar después, las propiedades del suelo. Les mencionaba también del doctor Santamarina, él te explica en fácil, en sencillito. Hay un par de videitos ahí que yo he encontrado muy buenos del doctor Santamarina, justo donde refiere el tema de las propiedades del suelo. Lo que les decía hace rato, qué parte de toda la masa del suelo, cuáles van a ser las partículas que se encarguen de la resistencia al corte, y cuáles son las partes del suelo que se van a encargar de la permeabilidad, el comportamiento de la permeabilidad. Así que yo los exhorto también a que puedan buscar al doctor Santamarina, síganlo al doctor Santamarina, hay muy buena información colgada en la red y te explica también en facilito, ¿no? Porque al final lo que queremos es eso, ¿no? Que nos expliquen en facilito algunas ideas que quizás puedan tener un trasfondo bastante complejo, pero si es que lo saben explicar, si es que te lo saben dar la idea, yo creo que eso termina siendo bien interesante e importante, ¿no? Para que lo podamos entender. Por acá, la resistencia cortante del suelo, sigan también a Geotecnia Online, tiene muy buena información. Acá una charla de Gemsi Busil, de la Universidad de San Ignacio, justo la universidad donde enseño. Hay también una charla que quedó grabada, digamos, del uso de los anclajes para poder estabilizar taludes. Una charla corta, pero de seguro puede ayudar.
por acá algunas otras charlas que también se ha dado. Y esta charlita de acá, de los ensayos triaxiales tipo UU, la correcta interpretación de los triaxiales UU, este video que está colgado de la página de Ingeniería Geotécnica de los amigos mexicanos, realmente buena. Yo también los exhorto a que revisen este videito del doctor Mánica. Es realmente buena ese videito, porque no sé si a ustedes les ha pasado que a veces los reportes de los ensayos de laboratorio te dan parámetros no drenados y te dicen SAFE en condiciones no drenadas, cuando el resultado en realidad debería ser de repente, como es condición no drenada de una material de baja permeabilidad, debería ser no un SAFE, salvo que sea a largo plazo, sino debería ser un ESU o una resistencia al corte no drenada. Y muchas veces esa mala interpretación no se termina de enfocar del todo, así que yo los exhorto a que vean este videito también para que puedan complementar estos conceptos de parámetros geotécnicos. Así como estos videos de seguro hay un montón. A lo largo del curso yo les voy a ir pasando no solamente referencias bibliográficas como lo hemos visto acá, algunas bibliografías y los libros que yo los tengo también por ahí guardados, son de libre acceso, que están de libre descarga en la red, así que yo se los paso. Basta con googlear mucho de estos y descargas libremente. Sino también algunas referencias web, ¿no? Algunos enlaces de videos que ya están grabados y que realmente son muy buenos y vale la pena por ahí poderlos revisar. Están algunos en YouTube, otros están en Facebook, otros en otras plataformas, pero realmente esto nos va a ayudar a poder complementar de la mejor forma el curso, ¿ya? Muy bien, antes de ir a las posibles preguntas, siempre trato de dejarle unos minutitos al final para poder resolver cualquier pregunta que pueda surgir. No quiero dejar la presentación hasta con este pequeño párrafo propuesto por Peck, ¿no? De seguro saben, Ralph Peck era uno de los discípulos, por decirlo así lo suelen referir a Peck, uno de los discípulos de Terzaghi. ¿Qué decía Peck? Lo decía, en mi opinión, lo decía él, nadie puede ser un buen proyectista, un buen investigador, un buen líder en la profesión de la ingeniería civil, a menos que entienda los métodos y los problemas de los constructores. Digamos, este pequeño párrafo propuesto, indicado por Peck, realmente me gusta bastante porque nos va a ayudar a ver cómo algunas ideas, algunos problemas en obra terminan resolviéndose de buena forma, digamos, desde los criterios de diseño, ¿no? A veces lo que diseñamos, en realidad siempre, lo que diseñamos tiene que poder construirse, ¿no? Obviamente tenemos que tener algunos criterios, algunas bases, algunos fundamentos, y eso es lo que vamos a ver nosotros. Voy a tratar de brindarles toda esa información, digamos, en la medida de lo posible, que pueda ser necesaria, ¿no? Algunos criterios, oye, ¿por qué lo hacen así? ¿Por qué va esto? ¿Por qué primero esto, después lo otro? ¿Qué criterio debe usarse para los traslapes? Cosas como esas lo vamos a ir ahondando porque justamente nos ha permitido poderlo sacar de los problemas durante la construcción. ¿Ya? Muy bien, yo creo que nos toca justo unos 10 minutitos para poder resolver dudas. A ver, ¿qué preguntas tienen? Por favor, soy todo oídos, bueno, toda lectura en realidad. Si tienen alguna duda, comentario, consulta, por favor, siempre como les menciono, la idea es que podamos dejarle algunos minutitos al final de la clase con el fin de poder aterrizar cualquier consulta. Si tienen alguna consulta, por favor, sería muy oportuno que lo puedan hacer ahora. Mientras que yo voy copiando los correos de las personas que me lo han, de los que me han escrito acá, con el fin de poder ir luego brindándole la información que les he prometido. Muy bien, consultas, comentarios, dudas. Muy buenas noches, Magister. ¿Cómo está? Buenas noches, Magister. Quisiera saber ¿Qué tal? Muy buenas noches. Quisiera saber el tema de cómo resolvieron el tema de los taludes en el metro de Lima que nos mostró. de los taludes en el metro de Lima que nos mostró esos dos puentes. Claro que sí. Voy a retroceder. Dame un segundito, Fernando. A ver. En donde incluso los parámetros mecánicos indicaban que había una fuerte cohesión ahí. ¿Esto acá? Fuerte cohesión ahí. Es exactamente ese. Es exactamente ese. Ah, ya, perfecto. Te digo la solución, ¿no? La solución, no tuve la oportunidad yo de participar en este proyecto, pero sí vi la solución que se planteó. Tal cual tú lo has dicho, Fernando. Uno a veces estima parámetros de resistencia, por ejemplo acá, ¿no? Uno se pregunta, ya, muy bien,
Esto es grava. Perfecto, esto es grava. ¿Cuál debería ser el parámetro de resistencia de esta grava? ¿No? ¿Cuál es, por ejemplo, si lo vemos desde el criterio de falla de Moore-Coulomb, por ahí se nos va a venir a la idea de asignarle un valor de ángulo de fricción. Quizás por ahí algunos van a decir, oye, también asignarle un valor de cohesión. Y algunos podrían estar de acuerdo, otros no, y decir, oye, ¿por qué le vas a asignar cohesión? ¿No? Primero vamos a una discusión de parámetros. La cohesión referida a este material, particularmente en este material de acá, está asociado a algunos factores. Por ejemplo, la cohesión aparente, que algunos dicen, oye, mejor no lo uses porque puede perderse. Si el agua satura el suelo, se pierde esa cohesión aparente. Si es que el sol calienta demasiado el suelo, se pierde esa cohesión aparente. Así que mejor es no considerarla. Ese criterio es válido, es muy bueno y realmente nos va a ayudar a poder hacer un cálculo un poquito más conservador. Por otro lado, hay quienes dicen, no, ¿sabes qué pasa? Que es lo que le llaman el interlocking, el entrampamiento entre partículas. Todas las partículas se han acomodado de modo tal, debido a la edad geológica de este material, dándole esa fricción extra, ese ordenamiento al suelo que le permite alcanzar parámetros relativamente más altos. Hay otros, por ejemplo, que se enfocan en decir, ¿sabes qué? Este es un conglomerado y como tal es una roca. Entonces, como roca, hay que darle los parámetros como tal, ¿no? De una roca, un conglomerado, una roca. Pero en fin, muy aparte de eso, lo importante acá termina siendo la premisa de poder darle una interpretación adecuada a esos resultados. Ahora bien, ¿qué solución se planteó? ¿No? Digamos, saltando el primer tema, que es el tema de discusión de parámetros. Es más, algo que me estaba olvidando. En algunas zonas, nuevamente, particularmente en este tipo de suelos, en algunas zonas, sobre todo en la Costa Verde de acá de Lima, se identifica la presencia de traventino, debido a justamente a la cal que ha ido percolándose en el material y le ha dado una resistencia un poquito mayor. Pero bueno, muy aparte de eso, la solución que se planteó fue ejecutar una pantalla de micropilotes en la parte alta, ¿no? La empresa Soletains creo que fue la que hizo una pantalla de pilotes acá arriba, y otra empresa, si no me equivoco, BAO, hizo un sol nailing, contención al suelo con anclajes. Incorporó anclajes en el talud con el fin de poder sostener este tramo de suelo, ¿no? Entonces, esa mezcla, la pantalla de micropilotes y los nails, ayudaron a poder estabilizar esto. Esa fue la solución que se planteó Fernando. ¿Por qué los micropilotis más atrás? ¿Qué función Ya, desempeñan? eso con el fin de poder... Más Sí, atrás. dígame, disculpe. ¿Qué función desempeñan? La pantalla de micropilotes era con el fin de poder, si es que en algún momento hay erosión del talud, poder proteger la Panamericana. No sabemos nosotros que esta es la vía evitamiento, ¿no? La Panamericana, y lo que se busca es poder, con esa pantalla de pilotes, darle una resistencia mayor ante una posible erosión. Son soluciones permanentes, ¿no? Esto ya va a quedar a largo plazo. Ahora bien, cuando hicieron las perforaciones, no se aflojó el terreno porque parece que no hay mucho ancho ahí. No se aflojó el terreno porque parece que no hay mucho Exacto, ancho ahí. no hay mucho espacio, no hay mucho espacio. Recuerdo mucho el proyecto, como les digo, no tuve la oportunidad de participar directamente, pero más o menos tuve conocimiento de cuál fue la solución que se planteó. Lo que tú comentas es correcto, no había mucho espacio, por ello también fue una de las razones por las cuales la pantalla de micropilotes estaba por delante de este murito de acá. Se hizo o digamos, a esta altura, se hizo una pantalla de micropilotes y se le colocó una viga de coronación, de modo tal de que todo trabaje de manera solidaria, ¿no? De manera conjunta. Se hizo de madrugada, recuerdo el proyecto. Era una de las condiciones de la ejecución. Como para, digamos, de madrugada, el flujo vehicular baja bastante, ¿no? Vaya, interesantísimo. Perfecto, Fernando. Te agradezco. Acá hay otras preguntas. Vamos a ver. David nos menciona, veremos en el curso el aporte de la vegetación, succión y peso de los árboles en el análisis de esfuerzo de taludes. David, no necesariamente vamos a ver eso, no lo he enfocado de esa forma,
resultaría interesante. En todo caso, yo por ahí tengo un librito del tema de la solución de estabilización por temas de vegetación. Tuve la oportunidad de ayudar a unos tesistas como asesor, digamos, en una tesis de vegetación, de sostenimiento con vegetación. Lo voy a buscar en todo caso y también lo puedo compartir. No está enfocado por ahí el curso, porque más que todo vamos a ver temas de anclajes, pero sí hay información que puedo compartirte al respecto, ¿no? El tema de cómo, cómo se genera el aporte de la vegetación en algunos análisis. Muchas veces resulta ser un poco más conservador. Acuérdense ustedes que en geotecnia tenemos que ser conservadores. Los cálculos que hagamos en geotecnia tienen que tratar siempre de enfocarse o verse desde una perspectiva conservadora. Ello con el fin de que si por ahí alguna variable o una hipótesis de entrada, como la que vimos hace rato, CHILE, Chile, ¿no se acuerdan ustedes? Alguna de esas hipótesis termina no siendo válida, entonces ya al menos con ese análisis conservador que hemos asumido nos va a permitir poder tener una certeza y una seguridad en algunos aspectos. Por ello les voy a brindar algo de información. También creo que está, es más, dentro de la bibliografía que les voy a pasar, que es una carpeta en Drive. Espero que todos me hayan pasado su Gmail. Yo les voy a compartir esa información y ahí también hay algunas bibliografías al respecto del tema de la vegetación. En todo caso, David, te recomiendo que nos enfoquemos por ahí. El tema de la vegetación o algunos árboles a veces ayudan un poquito a soportar caídas de rocas, desmoronamientos puntuales, fallas locales, digamos como una posible solución. No lo vamos a enfocar, el curso no está enfocado por ahí, más que todo, como te repetía, vamos a ver temas de soluciones de anclajes y vamos a desarrollar esos tres casitos que habíamos visto antes, ¿no? Un muro anclado con recalce incluido, un sol nailing y una pantalla de pilotes, ¿ya? Acá hay acá Harold nos pregunta, ¿podría brindarnos recomendaciones o criterios iniciales para la estabilización de macizos rocosos y qué solución de contención se podría emplear? Bien, bueno, si tuviésemos macizos rocosos, habría que ver las características del macizo rocoso, ya que por ahí podríamos toparnos pues con un material que termina siendo bueno. Entonces, quizás contener no sea realmente un camino, sino más que todo estabilizar, ¿no? Entonces, podríamos necesitar contener algún material que quizás termina siendo un poquito más suelto, pero en rigor, si que fuese este tipo de materiales rocosos, tendríamos que hacer de repente estos mapeos geológicos, de modo tal de que podamos ver cuáles son las familias de fallas y por ahí una solución bastante usada en macizos rocosos, por ejemplo, son los anclajes pasivos. La colocación de anclajes pasivos con algunas mallas, muchas veces mallas flexibles, de modo tal de que nos ayuden a poder digamos, coser, como es un término que se usa bastante, coser algunas masas de bloques que puedan caer y con estos pernos de anclaje puedan permitirse resolver. Como te menciono, muchas veces, no siempre, pero muchas veces los macizos rocosos no necesariamente terminan yendo por una solución de contención, pero sí de estabilización. Y si fuese el caso de contención, bueno, habría que ver las condiciones del proyecto para poder plantear alguna salida, ¿no? De acuerdo a los espacios y demás. Espero haberte ayudado, Harold, con la respuesta. Jorge nos pregunta, ¿se puede haber ejemplos prácticos o trabajos con análisis en Praxis con toda la teoría que se lleva y saber cómo aplicar en la presentación de análisis de Praxis? Como les mencionaba, Jorge, la idea del curso, al menos de este curso, no es repetir algunos temas que CentriClass ya nos proporciona. Hay un curso exclusivo del uso de Praxis para estabilización de taludes. Es más, yo los exhorto a que se meta, Jorge, te pido que revises esa información porque ahí también hacen ejemplos, también hablan de la parte teórica, porque vamos a ver nosotros un pequeño enfoque, ya para que, digamos, se sepa que existe y cómo funciona y todo lo demás. Pero meternos en resolver el problema de Praxis no nos alcanzaría las 18 horas que tendríamos como para poder ver todo eso. Quizás, bueno, lo podemos conversar con CentriClass, podríamos hacer una segunda versión de este curso, donde nos enfoquemos únicamente en resolver sistemas anclados, pero con Praxis. Tal vez ahí le podamos dar muchas más horas al respecto. Puede ser una buena idea, Jorge, tal vez una muy buena recomendación. Pero como te menciono, hay un curso exclusivo de este tema de Praxis en CentriClass, así que eventualmente yo te pediría que lo enfoquemos por ahí. ¿Ya? Buenas noches, Hugo, te agradezco la pregunta. Acá hay otra pregunta. Oscar nos dice, en el caso de
de la fotografía conoce cómo fue el apoyo de las pilas del puente, cómo se hizo una simple contención. Ah, ya, eso fue con pilotes. Oscar, fue con pilotes, muy buena pregunta, muy buena acotación, porque claro, uno ve acá el apoyo, y claro, si uno piensa en cimentaciones superficiales, evidentemente uno diría, oye, pero esta carga la va a transmitir hacia el talud, acá por ejemplo, la carga del pilar que vemos acá, estas columnas, van a llegar la carga hacia la zapata, y la zapata va a transmitir con el bulbo de presiones que se genera, de hecho podría afectarse con el talud existente. Hay métodos de cálculo también para eso. Pero no, estas zapatas tienen pilotes, ¿ya? Y esos pilotes ayudan a transmitir las cargas hacia los estratos inferiores, considerando también posibles cotas de erosión. ¿Estamos? Muy buena pregunta, Oscar. Te agradezco, te agradezco. Igual, ¿no? El tema de cimentaciones, no está enfocado el curso de cimentaciones, podríamos por ahí después de repente enfocar algo, pero más que todo está relacionado a estabilización de talud, así que la pregunta realmente es buena. Hugo nos comenta, Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cuál es la mejor metodología para caracterizar la grava de Lima? Metodología clásica, no creo que sea representativo por tema de bolonería. Ah, muy buena, Hugo, le has dado en el clavo. Uno de los casos de estudio que vamos a ver seguramente en la próxima clase va a ser la respuesta a tu pregunta. Podría animarme de una vez a dar algunas metodologías, pero lo vamos a ver en detalle la próxima clase, el día lunes, justo en la clase 2. En la sesión 2 vamos a ver este punto a detalle, vamos a desplayarnos bastante con las metodologías que hoy en día se suelen utilizar para poder hacer una buena interpretación de los parámetros de resistencia de materiales con bolonería tan grande o bloques como la grava de Lima. Porque claro, ¿cuál era la práctica habitual antes? Disculpen ustedes que me esté pasando la hora, ya son las 9:02, la clase acaba a las 9, pero yo creo que esto termina siendo importante que lo podamos comentar. Una de las cosas que se hacía de manera errónea era, por ejemplo, lo he visto bastante, y eso es un error gravísimo. Agarraban la grava, usaban el tamiz número 4, justo para poder filtrar las arenas, y a la arenita que quedaba, a eso le hacían ensayos. Eso, digamos, no es algo apropiado porque estaríamos perdiendo una gran cantidad de datos respecto a la importancia que tiene la bolonería como tal. Entonces, eso, por ejemplo, sería un error. ¿Cuáles son las metodologías de cálculo hoy en día? Por ejemplo, algo que acá en Perú se ha usado bastante son los ensayos de corte directo a gran escala. Lo vamos a ahondar la próxima clase. Hay otras salidas como por ejemplo en Chile, ahí nuestros amigos chilenos de seguro lo conocen, que son por ejemplo hacer triaxiales a gran escala con gravas también. Eso también lo tienen ellos. Por ejemplo, otra salida, hay técnicas con geofísica, lo vamos a ver la próxima clase. También hay metodologías, por ejemplo, con las curvas paralelas, ¿no? Las curvas homotéticas, para poder sacar granulometrías y poder verificar cuál es sacar los parámetros de resistencia con curvas homotéticas. Ahora mismo, justo tengo la oportunidad de poder ayudar a unos chicos, a unos tesistas que están haciendo justo en las curvas homotéticas para la grava de Lima. Así que seguro dentro de muy poco ellos van a sustentar su tesis, y esa tesis también la voy a compartir en su momento para que todos puedan acceder a ella y puedan ver unos resultados que por ahí se parecen bastante o tienen alguna similitud, al menos en el procedimiento de obtención, con los resultados que tiene, por ejemplo, Karen de la Hoz en Chile, con el doctor Verdugo, donde hizo una metodología similar hace años atrás ya, para poder determinar los parámetros de resistencia de la grava de Chile, justamente con las curvas homotéticas. Algo similar se ha hecho acá con la grava de Lima, unos tesistas que ahí tengo la oportunidad de ayudar. ¿Realizaremos ejercicios para poner en práctica lo teórico? Sí, Adolfo. La próxima clase, les adelanto ya, vamos a tener la primera tarea justamente con algunos ejercicios que son más que todo de aplicación con la parte teórica que estamos conversando ahora mismo. Adolfo, no te vayas a perder la clase de la próxima semana, el día lunes, porque justo les voy a dejar la primera tarea. Yo les voy a plantear la tarea como ejercicio, como desafíos geotécnicos. De seguro por ahí alguno ya lo ha visto, esos ejercicios, porque son sacados de algunas bibliografías que también les voy a compartir y que me parecen realmente interesantes poderlas ver, y les voy a dar un tiempo para que lo puedan resolver, y yo después, digamos, cuando ya termine ese tiempo, les voy a mostrar la solución, ya de modo tal de que no quede en el aire. ¿Está bien?